Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hijos de la noche? Bienvenidos a este que es su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, en su emisión de podcast. Sean bienvenidos al episodio número 43, si no estoy equivocado, de este podcast que tanto les gusta, que muchísimas gracias, está teniendo un gran recibimiento. Tanto los números están subiendo en YouTube como en Spotify. En Spotify tenemos números que honestamente me sorprenden bastante. Muchísimas gracias, les mando un abrazo enorme y un saludo a todos los que estén escuchando este programa en Spotify y en iVoox. Y si estás en YouTube, por favor dale like al video si te gustó. Bueno, de hecho te aseguro que va a ser de calidad, así que le puedes dar like desde ahorita que va comenzando el episodio. No tienes que esperar a que termine. Y si me estás escuchando por primera vez también aquí en YouTube, por favor suscríbete a mi canal, activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Les estaba comentando la semana pasada que YouTube no está notificando en todos los canales cada vez que se sube video, así que te comento los días que subo episodios para que estés al pendiente en caso de que YouTube no te avise. Subo videos cada lunes, cada miércoles, cada viernes y cada sábado a las 9:30 de la mañana. Así que si es uno de estos días y no te llegó notificación de que subí episodio, métete a mi canal y búscale, porque seguramente ahí va a estar el nuevo capítulo. Y si estás escuchando esto por primera vez en Spotify, por favor date una vuelta por mi canal de YouTube, que me encuentras igual como El Grimorio de Rix. Y porque hay mucho más contenido que únicamente el podcast. Hay videos de menor duración, de muchos temas muy variados, etcétera, etcétera. Y a ambos los invito a que me sigan en mis redes sociales, que son Instagram, me encuentran como @Grimorio de Rix, todo junto y con minúsculas. Me encuentran como El Grimorio de Rix en Facebook. Y bueno, si estás en YouTube, quizá te conviene escucharlo, o quizá quieres escucharlo mejor en Spotify. Los links los encuentras aquí abajo en la descripción si estás en YouTube. Y les deseo que tengan un muy feliz viernes en compañía de sus seres queridos, o solos. Si están solos no hay ningún problema, a mí me gusta la soledad. Si son como yo, quizá les gusta un poco más estar solos en este viernes bonito, si es que están escuchando el episodio en el día de estreno. Y pues como cada viernes les traigo un episodio de más de 1 hora de duración para que puedan relajarse ahorita, que si están en la Ciudad de México igual que yo, si les está pegando la lluvia, que hace frío, se quieren relajar en su camita con un cafecito, con un té, o si están en alguna parte del mundo donde esté haciendo calor, con una cervecita o una bebida fría, relájense y pónganse cómodos, porque hoy vamos a revisar un tema muy muy interesante que me habían estado pidiendo en muchas ocasiones, que es el diluvio universal. El diluvio universal que casi todos en México y en muchas partes del mundo conocemos, porque es mencionado en la Biblia, una catástrofe que la Biblia denomina como un castigo divino que Dios envió a la tierra para eliminar a los hombres que se estaban volviendo malos y corruptos, y que únicamente un puñado de personas, Noé y su familia, sobrevivieron en el arca que construyó a petición de Dios, y donde rescató una pareja de cada especie de animales, y todas las demás personas perecieron, incluyendo los gigantes. Y eso se lee en la Biblia judeocristiana, como la que seguramente puedes encontrar en tu cajón o en el cajón de tu mamá, si es que ella es católica y tú no lo eres, como es mi caso. Pero la Biblia judeocristiana no es la única religión, no es la única cosmogonía o la única mitología en la que se menciona este diluvio universal, sino que se menciona en muchísimas otras culturas de todo el mundo, que nada tuvieron que ver entre ellas. Se habla de diluvio universal en culturas americanas, europeas e incluso africanas. Obviamente también de Medio Oriente. Los sumerios hablaban de un diluvio universal, como también se menciona en la Biblia, porque a fin de cuentas la Biblia se puede decir que proviene de la misma zona de Sumeria. De hecho, muchas cosas de la mitología y la cosmogonía sumeria están incluidas, aunque era una religión politeísta y que nada tenía que ver con el cristianismo. Muchas cosas de los sumerios están incluidas también en la Biblia judeocristiana, como el elemento de Adán, que los sumerios lo conocían como Adamo, y muchas otras cosas de las que ya hemos hablado. Y además no solo vamos a hablar del diluvio universal, sino de cómo era el mundo antiquísimo antes de ese diluvio, y cómo era el mundo después del diluvio universal, para después convertirse en el mundo que conocemos hoy, en el mundo que es conocido en los libros de historia a partir de la civilización sumeria. Pero parece ser que hubo un mundo completamente diferente, completamente avanzado y completamente civilizado antes de este famoso diluvio que tantas cosmogonías mencionan y tantas mitologías mencionan.
En varias ocasiones hemos hablado en este programa sobre la muy posible, y hasta resulta tonto negarlo o negarse creerlo, la existencia de civilizaciones mucho más antiguas que el pueblo sumerio. El pueblo sumerio, ubicado en lo que hoy es Irak, en Medio Oriente, es por la historia, por la ciencia real, si quieren verlo, la ciencia formal, es considerado como la civilización más antigua de todo el mundo que se tenga registro. Sin embargo, hemos hablado de la Atlántida. Que la Atlántida es un continente perdido que muchos consideran una leyenda, pero que hay pruebas de que existió. Obviamente se le dan toques místicos. Algunas personas decían que eran brujos, decían que tenían habilidades especiales. Yo creo que no eran brujos ni que tenían ninguna habilidad especial, pero sí creo que era una civilización avanzada y que se hundió. Se hundió, no sé si por un diluvio universal, pero sí por una catástrofe o por una lluvia muy fuerte, como estaban en medio del océano Atlántico. Se hundió la Atlántida. Te dejo el episodio por acá si estás en YouTube, te dejo la etiqueta, y si estás en Spotify, desplaza hacia abajo, lo vas a encontrar. Uno de mis episodios favoritos, de la Atlántida. Atlántida, Platón, que Platón es de hecho quien da a conocer el mito de la Atlántida, mito entre comillas, porque es prácticamente una realidad que muchos historiadores se niegan a aceptar. Platón situaba a Atlántida cerca de lo que hoy es el estrecho de Gibraltar, y como parece haber sido una civilización muy avanzada pero normal, la Atlántida, que debido a las inclemencias del tiempo terminó hundida debajo del océano Atlántico, y algunos de los sobrevivientes de la Atlántida lograron llegar a Egipto, otros a Medio Oriente, y según varios historiadores, algunos sobrevivientes de la Atlántida en barcos lograron llegar a lo que hoy es Yucatán, al sureste de México. Esto significaría que los mayas provendrían de los atlantes, y por eso eran tan avanzados. No eran avanzados porque tuvieran magia, como afirman los ocultistas como Elena Blavatsky, ni porque había extraterrestres, sino por ser simplemente una civilización desarrollada y avanzada, tanto científica como socialmente. O sea, cuando la Atlántida existía, también vamos a ver que posiblemente no era la única civilización que ya existía en el mundo antiguo, prehistórico, si quieren verlo así, porque no hay tantos vestigios de ese entonces. Es anterior al pueblo sumerio, la Atlántida, y la Atlántida al parecer no era el único pueblo que ya existía en el mundo para ese entonces, sino que había muchos otros, y quizá también eran avanzados y demás, y al parecer también hubo sobrevivientes de la Atlántida que llegaron a la isla de Pascua. Lo vamos a ver más adelante en este episodio. En la novela corta de H.P. Lovecraft titulada En las montañas de la locura, que es de mis historias favoritas de este escritor, se narra la historia de un grupo de historiadores y exploradores que viajan a la Antártida y descubren para su horror las ruinas de una civilización extremadamente avanzada. Al parecer que viene de otro mundo y que yacía dormida en las ruinas bajo la nieve, y poco a poco, conforme va avanzando la trama de esta novela, estos seres vagamente humanoides, llamados los antiguos, si no mal recuerdo, comienzan a despertar. Pues al parecer el señor Lovecraft, una vez más, como vimos en el episodio en el que parece ser que el Necronomicon está basado en una historia real, en un libro real y en personas reales, una vez más acertó y contó, tal vez sin saberlo, lo que parece ser una realidad de la vida. Y es que uno de los temas que vamos a tocar en el episodio de hoy es que la Atlántida parece que no era la única civilización antediluviana del mundo, como te dije antes, sino que había todo un mundo desconocido para nosotros actualmente, porque ya no quedan vestigios históricos de esas civilizaciones antiquísimas prediluvianas, es decir, antes del diluvio, porque se han perdido debido a que son muy viejos y seguramente ya se deshicieron con el paso del tiempo, sobre todo aquí en Atlántida, que está bajo una muy gruesa capa de hielo. Pero parece ser que después de este diluvio el mundo retrocedió tanto social como ideológicamente, o sea, nos volvimos más primitivos, por eso tuvimos que empezar prácticamente de cero una vez después de este diluvio universal. Los pueblos que surgirían hace miles de años, todos los que conocemos actualmente, Egipto, los sumerios, los pueblos de Medio Oriente, los pueblos africanos, pueblos europeos y posteriormente los americanos, que todos estos que aparecen en los libros de historia, tan solo somos descendientes de esos pueblos antiquísimos de la Atlántida, de esta civilización que parece haber estado en la Antártida, que perecieron ante el diluvio universal. Un diluvio que aparece en múltiples culturas, por no decir todas, con las mismas características, lo que parece indicar que en efecto sí hubo un diluvio universal que terminó con varios territorios y con pueblos enteros, como es la leyenda de la Atlántida, siendo muy pocos los sobrevivientes de esta catástrofe.
Y no solo había civilizaciones avanzadas antes de las que conocemos hoy por la historia formal del mundo, sino que al parecer las personas sobrevivientes al diluvio se organizaron en una civilización universal justo cuando terminó esta tempestad. Y esto es algo de lo que no se habla en la Biblia y de lo que no hablaban otras culturas más antiguas, como en África, que parece ser, según un historiador hawaiano que vamos a ver más adelante, parece ser que después de este diluvio universal, que te digo, todo indica que sí ocurrió en realidad, porque que un mito esté presente en todas las culturas que no tuvieron contacto entre ellos, pues te hace creer y hoy casi te está diciendo que es algo que sí ocurre en realidad. Entonces, este hombre hawaiano, un historiador hawaiano, tiene la teoría de que después de que terminó el diluvio universal, después de varios días y las cosas se calmaron, los sobrevivientes en varias partes del mundo se juntaron y crearon un solo continente, una sola civilización universal con un único nombre, quizá con un único idioma, porque se han encontrado varias palabras que son idénticas. Por decirte un ejemplo, lo vamos a ver más adelante a detalle, pero por decirte un ejemplo, son idénticas en África fonéticamente y en Sudamérica, territorios que jamás estuvieron en contacto. Entonces, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que un pueblo en África tenga un pueblo llamado igual o 99% parecido a un pueblo en Sudamérica? Es imposible. De ahí surge esta idea, esta teoría de que después de este diluvio universal, que te repito, parece que fue real, que no es mitología, los sobrevivientes se unieron en un solo continente, en una sola civilización. Pero ¿cuál era la civilización que habitaba en la Antártida, que parece haber sido descubierta? Porque hubo un descubrimiento bastante impactante en el año 2017, que claro, no salió en muchos medios, pero que puedes encontrar en algunas páginas, en algunos foros conspirativos, que es completamente real, en el año 2017. Y a raíz de estos encuentros, es por lo que te digo que parece que H.P. Lovecraft contó un relato real, quizás sin saberlo, en su novela de En las montañas de la locura. Si has leído esa novela, pues seguramente sabrás a qué me refiero. Si no, más adelante te voy a hablar, porque es algo sumamente aterrador y sumamente impresionante, de una civilización que parece no ser humana, que parece provenir de otro planeta, y si es humana, es de una raza que la ciencia no conoce, bastante extraña, que yace enterrada debajo de una gruesísima capa de hielo en lo que es la Antártida, y que obviamente antes no estaba cubierta por hielo en algún punto de la historia, al igual que ocurre en las montañas de la locura. ¿Eran seres humanos esta civilización que se encontraba en la Antártida? ¿Por qué las civilizaciones antiguas afirmaban que el diluvio universal fue enviada por los dioses? Porque eso sí, eso es algo que está presente en todas las mitologías que vamos a ver hoy. Todas las mitologías que hablan de diluvios universales afirman que este diluvio fue lanzado por dioses. Siempre, jamás lo atribuyeron a la naturaleza, solamente se lo atribuían a los dioses. Quizá por la ignorancia, no sabían cómo funcionaban las condiciones climatológicas. Puede que haya tenido una explicación científica este diluvio, un cambio atmosférico, el deshielo, el fin de la era glacial. Pero ¿qué tal que sí fueron dioses? ¿Qué tal que fueron los dioses reptiles? ¿Quiénes eran los dioses reptiles que huyeron de la tierra antes del diluvio y que volvieron a la tierra cuando terminó? ¿Mintieron los libros de historia sobre el origen de las civilizaciones actuales en el mundo? Eso es lo que vamos a averiguar en este capítulo, en el capítulo número 43 del podcast del Grimorio de Rix. Así que vamos a escuchar rápidamente la intro y comenzamos con el bloque número 1 titulado Civilizaciones Antidiluvianas. Antes de hablar sobre el diluvio universal del que tanto hablan estas civilizaciones, que te repito, jamás tuvieron contacto entre sí, y antes de comprender cuál fue la civilización universal que se formó después del diluvio, debemos entender primero cómo era el mundo antiguo antes de este dichoso diluvio. Y es que esto vale la pena aclararlo, porque quizá haya alguien en la audiencia que no haya captado lo interesante y lo importante de la presencia de este mito en tantas mitologías de tantas culturas. Lo que resulta interesante, y por lo que muchos creemos que sí hubo un diluvio universal en algún punto de la historia, obviamente lo que vendría a ser la prehistoria, un periodo que no es conocido por el hombre moderno, que casi todo vestigio de esas civilizaciones ya se perdió.
es que, por ejemplo, los mayas en el Popol Vuh también hablan de un diluvio universal. Es imposible que los mayas hayan tenido contacto con los sumerios, por ejemplo. Los dos hablan de un diluvio universal. Al igual que se habla en África, que también es imposible que los mayas hayan tenido contacto con los africanos. Los sumerios quizá era un poco más probable que tuvieran contacto por la geografía, pero de todos modos, ¿cómo explican que los mayas también hablan de un diluvio universal que ocurrió durante varios días en el Popol Vuh? Es imposible. Entonces esto nos hace pensar a muchos que en efecto hubo un diluvio en todo el mundo, que fue una catástrofe global de tipo climatológica que cambió a la Tierra tanto físicamente como atmosféricamente, porque eso lo tocamos en el podcast de los gigantes. Se menciona en la Biblia que una de las razones por la que Dios supuestamente envía el diluvio universal es para acabar con los gigantes, que los gigantes según la Biblia son los Nefilim, hijos de estos ángeles o de estos dioses, de estos semidioses o seres superiores al ser humano que Dios envía al mundo, y que estos seres, estos ángeles, si quieren verlos así, tienen hijos con las mujeres humanas y nacen gigantes. Los gigantes se vuelven malvados, empiezan a atacar mucho a los seres humanos y Dios decide enviar el diluvio, entre muchas otras cosas, para aniquilar a los gigantes, y los gigantes perecen casi en su mayoría en el diluvio. En la Biblia aparecen varios relatos de gigantes, y a lo largo de todo el mundo se hablan de cosas de gigantes. Saben de lo que, en una de las cosas que yo creo es en la existencia de los gigantes, como una raza, digamos, como un pariente del ser humano. No creo que tengan un origen divino como afirma en la Biblia, sino que simplemente era una especie, pues digamos, primitiva del ser humano, y que bueno, poco a poco fue evolucionando hasta convertirse en nosotros, en seres un poco más pequeños. Pero eso es lo interesante de este tema, que el diluvio está presente en todas las culturas y que cambió al mundo, literalmente. Y muchos afirman que por la glaciación, pero eso lo vamos a ver más adelante en el episodio, las razones de por qué se dio este diluvio universal en todo el mundo. Los seres que habitaban este mundo en la antigüedad, antes del diluvio, según lo que hablan varias mitologías, en su mayoría eran seres humanos, y algunas, como la Biblia, afirma que había gigantes. Sin embargo, es impresionante el parecido que poseen casi todos los dioses de casi todas las civilizaciones antiguas. Ya hemos analizado en varias ocasiones, y podemos hacer un episodio únicamente tratando de eso, de cómo se parecían los dioses egipcios, por ejemplo, a los dioses de los sumerios. La epopeya de Gilgamesh, para muchos, y es un tema del que quiero hablar porque cuando lo vi dije, wow, es increíble. La epopeya de Gilgamesh parece contar la última travesía del último Anunnaki, del último de los gigantes en Medio Oriente, que todos, los gigantes hablaban los Anunnaki hablaban de un árbol de la vida eterna. Y justamente en la epopeya de Gilgamesh es lo que busca Gilgamesh, este árbol de la vida eterna. Según los sumerios, los Anunnaki tenían en su jardín este árbol de la vida eterna. La epopeya de Gilgamesh es, digamos que, el último de los gigantes buscando este mismo árbol. Entonces es sumamente fascinante este tipo de cosas. Entonces sí habían seres humanos, pero también había gigantes. Estaban estos, como quieran llamarlo, alienígenas, dioses que venían de arriba, que venían del espacio. Los egipcios les daban un nombre, los mayas les daban un nombre, las tribus de África le daban un nombre, los sumerios le daban otro nombre, que eran los Anunnaki, que son los más conocidos. Así que por lo general en este episodio me referiré a estos seres superiores como Anunnaki, que son el nombre más conocido que tienen, pero si ustedes comparan las historias de los Anunnaki, sus descripciones físicas son muy similares, por no decir idénticas, a las de los dioses egipcios. ¿Habrán sido estos dioses los mismos visitando a todo el mundo? Es decir, que los dioses egipcios fueran los Anunnaki que visitaban a los sumerios, y a su vez los mismos dioses que visitaron a los mayas, y a su vez los dioses que visitaron a las personas en Sudamérica, etcétera, etcétera. ¿Eran estos dioses los que provocaron el diluvio? Porque sí, en la Biblia se habla de que Dios, el Dios judío-cristiano, envía el diluvio, le informa a Noé, y Noé arma su arca para salvarse a él, a su familia y a los animales del mundo. Pero en todas las demás culturas que se menciona el diluvio, como te dije antes, también es enviado por Dios, por dioses, porque esas eran culturas politeístas. Y algo muy interesante que estaba leyendo es que el monoteísmo, es decir, como el judeocristianismo, el cristianismo o el catolicismo, como quieran verlo, el budismo y muchas de esas prácticas monoteístas, es decir, de un solo Dios, comienza a practicarse en algún punto de Egipto, donde se cambia esta visión politeísta de varios dioses. Hay un faraón, ahorita no recuerdo el nombre,
que comienza a declarar que él es hijo del sol, y a partir de ahí se empieza a hablar de un único Dios, en ese caso el Dios del sol, y poco a poco empieza a evolucionar hasta el cristianismo. Eso me pareció muy muy interesante, cómo evoluciona esta visión de muchos dioses a uno solo. Eso me parece impresionante, pero lo importante es que siempre, llámese Dios, Jesucristo, llámese dioses egipcios, llámese Anunnakis, llámese dioses de África, siempre es uno de ellos, uno en específico, uno de estos dioses, dependiendo de la región, que manda el diluvio universal, casi siempre con algún fin de venganza o para destruir a la humanidad porque se volvieron rebeldes o se volvieron corruptos, lo cual es también muy interesante porque en Atlántida, para la mitología de los griegos, la Atlántida es hundida debido a la ira, entre comillas, de Poseidón, porque los habitantes de la Atlántida se habían vuelto corruptos y estaban usando sus habilidades para el mal. Según muchos autores, la prueba de la existencia de los Anunnaki se puede encontrar alrededor de todo el globo, y quiero empezar hablando de este mundo antediluviano con unas supuestas ruinas de una civilización Anunnaki, es decir, de una civilización de extraterrestres, o si quieren verlo así, de dioses, como quieran verlo ustedes. Para mí no son dioses, para mí, si es que existieron los Anunnaki, eran seres que venían de otro mundo y que quizá regresen, y ahorita vamos a ver que en la actualidad la ufología moderna conoce a los Anunnaki con otro nombre que seguramente has escuchado muchas veces. Según muchos autores, la prueba de la existencia de los Anunnaki se puede encontrar alrededor de todo el globo. Primero revisemos una antigua ciudad de aproximadamente 200.000 años de antigüedad que parece estar vinculada con estos seres extraterrestres que nuestros antepasados de Medio Oriente consideraban dioses. Los Anunnaki, que son pertenecientes a la cosmogonía sumeria, que te repito es la más antigua del mundo conocido, es decir, la historia formal dice que los sumerios son el pueblo más antiguo, aunque dentro de esas teorías conspirativas se habla de la Atlántida y se habla de muchas otras civilizaciones que son más antiguas, pero la historia formal dice que los sumerios son los más antiguos de todo el mundo. Los Anunnaki eran seres avanzados que vivieron en la Tierra hace miles de años, y la palabra Anunnaki significa aquellos que descendieron de los cielos, así que es muy interesante. Y obviamente si ustedes buscan imágenes de Anunnaki basado en las tablillas sumerias y en el arte sumerio, son seres gigantes. De hecho, la imagen más famosa es un humano, es un humanoide gigante que viene cargando en su brazo a un león adulto con melena y todo, como si fuera un gatito. O sea, imaginen de qué tamaño es un león. Es un animal masivo, gigante, pesadísimo, y este ser lo está cargando como si fuera un gatito, sin miedo, y es mucho más grande que el león, pero a simple vista es un ser humano, de cabello largo, con barba, en fin, estos son los Anunnaki. Supuestamente, y esto ya tiene que ver un poco más digamos con teorías ufológicas, interpretando estas cosmogonías y estas mitologías antiquísimas de Medio Oriente, supuestamente los Anunnaki eran una civilización alienígena muy avanzada proveniente de un planeta que se encontraba en nuestro mismo sistema solar. Y esto es algo que yo escuché en el podcast de Toño Esquinca, que es sumamente interesante. En este episodio de Toño Esquinca, él se basa en el libro de Urantia, que yo estoy leyendo ahora mismo. Este libro de Urantia afirma que estos Anunnaki son los famosos grises. Por eso te digo que quizá los conocías con otro nombre. Los grises, que son estos extraterrestres que muchos ufólogos afirman que son malvados, que son seres altos, un poco más altos que un ser humano promedio, de piel gris, cabeza grande, ojos negros muy grandes, alargados, con únicamente dos orificios como nariz y una boca que prácticamente es únicamente una ranura. Estos grises se cree, no está confirmado obviamente, pero se tiene la teoría de que estos grises son los Anunnaki, y que los Anunnaki y los grises a su vez provenían de Marte y provienen de Marte, con la intención de esclavizar a los seres humanos. Pero ya te hablaré en otro episodio sobre esta fascinante historia, porque también en el libro de Urantia no queda muy claro obviamente. El libro de Urantia ya te hablaré en otro episodio de él, pero habla de la historia del mundo cuando era muy muy joven, de cómo surge el ser humano actual, tomando en cuenta esta teoría de que los Anunnaki mezclaron su ADN, su genética con los simios que habitaban este planeta, y así es como nacimos nosotros. Ese es el mito de Adamo, en el que está basado el mito de Adán de la Biblia judeocristiana. Este mito de Adamo pertenece a la mitología sumeria, y lo que cuenta a grosso modo es que los Anunnaki llegaron del cielo y mezclaron su sangre con el de estos simios que estaban en la tierra, y nace Adamo, el primer ser humano, por así decirlo, el primer Homo sapiens, si quieren verlo así. Pero también, bueno, hay cosas un poco confusas que habría que estudiar más a detalle, que quiero traer un invitado muy especial para eso, a ver si acepta venir al podcast. Es que había un planeta que giraba, digamos, como que en gemelo a la Tierra, y de ahí venían los Anunnaki, en fin, esa es otra cosa. Pero también hay teorías que dicen que los Anunnaki y los grises serían la misma cosa y vienen de Marte.
Tanto historiadores como entusiastas de la historia y del misterio, como lo podemos ser nosotros, se encuentran divididos sobre la existencia de los Anunnaki. Algunos piensan que eran y son reales, mientras que otros más opinan que no se trata más que de criaturas mitológicas de un pueblo antiguo, que eran sus deidades que ellos inventaron para darle explicación a fenómenos naturales que no comprendían, como las erupciones de volcanes, como las tormentas, los huracanes, los diluvios, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay algunas pruebas que, corroborándolas con lo que dicen las tablillas sumerias, podrían comprobar la existencia de los Anunnaki y la veracidad de los relatos de los sumerios. Es decir, estas pruebas que se han encontrado, que a continuación te voy a presentar, podrían indicar que en efecto, en un tiempo antiquísimo, que serían, parece ser hace cientos de miles de años, estos extraterrestres conocidos por los sumerios como Anunnaki llegaron a la Tierra, mezclaron su ADN con el de los simios que habitaban aquí, con el Cromañón y otros cavernícolas, dando origen al Homo sapiens, al ser humano moderno. Y la razón por la que existió el ser humano, según esta cosmogonía, es bastante oscura y claro que nos hará pensar y nos dará una crisis existencial sobre el ser humano, porque muchos piensan que el ser humano es maravilloso, que somos la gran cosa, y parece ser que no, parece ser que simplemente fuimos creados para ser esclavos de estos seres, según los sumerios. En 1976, Zecharia Sitchin publicó sus traducciones personales de los textos sumerios en una serie de libros llamados Las Crónicas de la Tierra. Según Sitchin, las tablillas describen una raza alienígena que ellos llaman los Anunnaki, que vino a la Tierra en busca de oro. ¿Por qué buscaban oro los Anunnaki? Porque el oro es lo que siempre buscan los villanos en las películas. En todas las películas se busca oro. ¿Por qué oro? Según el libro de Urantia, los Anunnaki necesitaban oro no por una cuestión de riqueza para hacer joyería o estupideces como el ser humano hace, sino porque necesitaban el oro. Obviamente esta era una civilización súper avanzada hace cientos de miles de años, estaba en un posicionamiento que nosotros no tenemos hasta la fecha. Necesitaban oro para reparar su capa de ozono, que estaba muy dañada, lo cual es muy aterrador porque es como la Tierra está sufriendo desde hace un par de décadas. Nuestra Tierra, la capa de ozono se está rompiendo. Según el libro de Urantia, hace cientos de miles de años, lo que está viviendo nuestra Tierra actualmente, la estaba viviendo el planeta de donde venían los Anunnaki. Y ellos iban a hacer el oro para hacer como una especie de spray, pues si quieren verlo así, como una especie de polvo, para echarlo en su capa de ozono y reparar el agujero. Por eso, los Anunnakis crearon a los seres humanos, vinieron a la Tierra, crearon a los seres humanos como una raza de esclavos que trabajaría en las minas de África para sacar el oro, porque ahí hay oro en África, y serían destruidos cuando terminaran su tarea. Es decir, los seres humanos no fueron creados, no eran, si quieren ver a los Anunnaki como dioses, que yo creo que más bien eran extraterrestres que necesitaban mano de obra, y es el equivalente a nosotros como usamos a los burros o a los bueyes para arar la tierra. Ellos usaban a los seres humanos para sacar el oro de estas minas en África porque necesitaban el oro. Pero una vez que terminaran con su tarea, que tuvieran el oro necesario para reparar su capa de ozono, ellos iban a aniquilar la vida en la Tierra. Y según muchos, según los sumerios por lo menos, y hay personas que creen todavía esta teoría, según los sumerios, su forma de destruir a la raza humana fue con este diluvio universal. Curiosamente, los arqueólogos han encontrado esqueletos prehistóricos de seres humanos en las cuevas de Oro, en el mismo lugar en África donde mencionaban los sumerios que los Anunnaki habían trabajado con los primeros seres humanos que ellos habían creado. En tiempos prehistóricos, el oro, a diferencia de hoy, no era un metal valioso, pues es un metal blando que no sirve para las armas ni para las herramientas, y en ese entonces, en la prehistoria, todavía no se usaba joyería ni nada de esto. Así que esto ha hecho preguntarse a muchos historiadores que encontraron estos esqueletos, estos restos de seres humanos en estas minas de oro. ¿Qué rayos hacían trabajando nuestros antepasados africanos las minas de oro? Es aquí porque obviamente las tablillas sumerias datan de un tiempo antiquísimo. Cuando se traducen dicen, bueno, no tiene mucho sentido que el ser humano prehistórico trabajara el oro si no usaban el oro en aquella época, porque no era funcional para ellos, no tenía ningún valor el oro. Era como para nosotros ahora el cobre, que dicho, el cobre por lo menos sirve para ciertas cosas, pero en ese entonces el oro no le servía para nada al ser humano prehistórico, y aún así se encontraron estos restos en las minas de oro. ¿Por qué? Entonces ahí coincide el relato de los sumerios con lo que encontraron estos historiadores. Quizá es verdad que los Anunnaki llevaron a estos nuevos seres que ellos habían creado, híbridos de Anunnaki y los cavernícolas, los simios que habitaban la Tierra, para sacar el oro para salvar su planeta. Pues en la misma África, y esto es de lo que me incumbe en este primer bloque, aquí es donde parece ser que encontramos una de las ciudades
en donde los Anunnaki tuvieron presencia, una de las primeras ciudades que probablemente edificaron estos primeros seres humanos creados por los Anunnaki, creados entre comillas, ellos no los inventaron, sino que, te repito, mezclaron su ADN, porque algo que se dice en las tablillas sumerias es que los simios que vivían aquí en el planeta, que eran, se cree, obviamente hay personas que lo ven como mitología, pero hay personas que los ufólogos, sobre todo los conspirativos, creen que estos simios a los que hacen referencia a las tablillas sumerias eran en realidad los cavernícolas, el Cromañón y todos estos hombres prehistóricos. Los Anunnaki intentaron usarlos primero a ellos como sus esclavos, pero eran muy tontos, eran animales, no hacían lo que ellos les decían, necesitaban ser más inteligentes. Entonces mezclan, ya te hablé de eso en el episodio de los reptilianos, que fue el primero que subí, te dejo la etiqueta por acá, si estás en Spotify, vete hasta abajo, porque es el primer capítulo que subí, ahí te hablo más a detalle de la historia de las tablillas sumerias, y mezclan el ADN de los Anunnaki, de extraterrestres, de los que muchos creen que son los reptilianos, otros que creen que son los grises, con el de estos simios, y surge primero un ser humano, el primer ser humano, que se llama Adamo. De ahí la Biblia toma el concepto de Adán, que era un ser todavía un tonto, todavía no era un Homo sapiens, era un ser, digamos, era el prototipo. Y el ADN de ese Adamo lo mezclan de nuevo con una mujer Anunnaki y entonces ya nace el Homo sapiens. Digamos, la mezcla perfecta entre Anunnaki, de Dios, que viene un ser que venía del espacio, y los simios que ya habitaban aquí en la Tierra cuando llegan estos extraterrestres. Entonces eso es lo que ocurre aquí. En la misma África, todo esto que te conté de la cueva de oro, los restos que hallaron, fue en África. Y es donde los sumerios dicen que los Anunnaki estaban trabajando el oro con los primeros seres humanos que crearon. A 150 kilómetros al oeste del puerto de Maputo, en África, el investigador Michael Tellinger encontró los restos de una gran metrópolis que mide la impresionante cantidad de 1500 kilómetros cuadrados. Esta antigua metrópolis, según muchos, conformaría solo una pequeña parte de un complejo mucho mayor de 10.000 kilómetros cuadrados, de una ciudad completa. Obviamente esta parte faltante no la han encontrado. De estos 10.000 kilómetros cuadrados únicamente lograron desenterrar 1.500, o sea, una décima parte. Pero lo más fascinante es la edad de esta ciudad perdida, de esta ciudad olvidada por el tiempo, que data, o más bien tiene una edad de entre 160 y 200.000 años, que coincide con las fechas de las que hablaban los sumerios, de cuando llegaron los Anunnaki a la Tierra, crean al primer ser humano, a la primera raza de humanos, y empiezan a hacerlos que trabajen el oro en la zona de África. Así que es muy probable, o sea, esto es real, esto no es una teoría. Esta ciudad que encontraron en Maputo, cerca de Maputo en África, esta ciudad de 1500 kilómetros cuadrados es real, la encontraron. Y si lo quieren ver como coincidencia o como la prueba definitiva de que lo que hablaban los sumerios era verdad, coincide perfectamente geográfica y cronológicamente. Así que muy probablemente esta ciudad que descubrió este historiador Michael Tellinger, muy probablemente fue una de las primeras civilizaciones de seres humanos, de los primeros seres humanos que crearon los Anunnaki para que fueran sus esclavos. Curiosamente, cerca de esta metrópolis, cerca de Maputo, existen minas de oro, lo cual indica que una civilización perdida y desconocida, porque no se sabe qué civilización hizo esto, solo se sabe que estaba en África, prosperó en la región y fue capaz de extraer enormes cantidades de oro en varias minas aledañas. Según los estudiosos, los seres humanos no estaban desarrollados hace 200.000 años para llevar a cabo tan sofisticado proyecto, lo cual refuerza la teoría y nos hace creer a muchos que lo que hablaban los sumerios en sus tablillas no era mitología, sino que era más bien un registro histórico de lo que ellos vivieron. Al ser un pueblo antiquísimo, quizá el único de los pueblos antiguos que sobrevivió, o de hecho los sumerios eran un conjunto de pueblos de Medio Oriente, que también es muy curioso, es un misterio para la humanidad, que los sumerios florecieron prácticamente de la noche a la mañana, porque eran una mezcla de varios pueblos. Probablemente muchos de esos pueblos recordaban esta historia ocurrida en África sobre los Anunnaki y toda esta historia con gigantes y demás que te estoy contando. Según Sitchin, los antiguos Anunnaki combinaron sus genes extraterrestres con los del Homo erectus, que eran estos simios. Obviamente los sumerios en sus tablillas no dicen el Homo erectus, ellos mencionan a unos simios, lo mismo que hace el Popol Vuh. Uno de los antecesores del ser humano en el Popol Vuh es un simio que crean los dioses y son de los seres, si no mal recuerdo, junto con los hombres de arcilla y de madera que crean los dioses según el Popol Vuh de la zona de Yucatán, aquí en México.
estos eran hombres imperfectos, mandan un diluvio para eliminar a estos hombres de arcilla, de madera y a los simios, y entonces crean al ser humano definitivo, que seríamos nosotros. Combinan sus genes extraterrestres con los del Homo erectus y crean una especie conocida hoy en día como Homo sapiens, que seríamos nosotros, obteniendo como resultado una nueva especie. Todo esto no lo inventa este hombre, es lo que él traduce de las tablillas sumerias. Esto está en las tablillas sumerias, que son 100% reales. Sin embargo, los seres humanos, y esto es muy interesante, al ser híbridos de Anunnaki con estos simios que estaban en la Tierra, el Homo erectus, o como quieras verlo, cavernícolas, llamémosle, no podían procrear. Y es algo muy curioso porque, por ejemplo, la mezcla, el híbrido de caballo y burro es estéril, no puede procrear. Según esto, según los sumerios, los seres humanos, los primeros seres humanos creados en probetas, si quieres verlo así, de manera artificial por los Anunnaki, no podían procrear. Eran seres que eran creados en un laboratorio, eran clones, si quieres verlo así. Debido a que los Anunnaki, o los grises, según algunos ufólogos modernos, estaban presionados por el tiempo para salvar su planeta y sacar el mayor oro posible en la menor cantidad de tiempo, tenían una mayor demanda, por lo que los Anunnaki volvieron a manipular nuevamente a la humanidad para que estos pudieran reproducirse por su propia cuenta, y entonces ya dejaríamos de ser estériles. Y esto al final, según los sumerios, les sale el tiro por la culata a los Anunnaki, empiezan a reproducirse los seres humanos, les ganan en número y los Anunnaki tienen que irse de la Tierra después de que supuestamente mandan el diluvio. Pero eso lo vamos a ver más adelante. El punto es que ahorita ya se puede decir que nuestra raza actual, el ser humano que vive en la Tierra, que según los sumerios y según los ufólogos modernos fueron origen de una mezcla de genética extraterrestre y terrestre, no fue una primera versión. La primera versión, la original, la que nace, la que surge en la Tierra, era un simio. La mezclan con los genes de los Anunnaki y sale Adamo, que era este ser imperfecto. Todavía era tonto, era un simio un poco más inteligente, pero seguía siendo tonto y no obedecía qué era lo que querían los Anunnaki. A ese Adamo hacen una segunda mezcla, la versión 2.0, con una mujer Anunnaki, y entonces sale el nuevo ser humano, digamos perfecto, pero estéril. Entonces crea una tercera versión y ya seríamos nosotros, el ser humano como somos nosotros, inteligentes a comparación de un mono y capaces de procrear. Así que, según los sumerios, nuestra raza, la raza humana actual que habita en este planeta desde hace miles de años, es la tercera evolución, por así decirlo, la tercera versión que crearon estos Anunnaki en sus laboratorios, según los sumerios. Hay fotografías que te dejé en mi cuenta de Instagram, así que ve a seguirme. Te repito, si estás en YouTube, el link está abajo aquí en la descripción. Si estás en Spotify, búscame como @GrimorioDeRix. Ahí están las fotos que te compartí de las ciudades de las que habla Tellinger aquí en África. Según los sumerios, ocurrieron una serie de eventos, aquí te voy a mencionar los más importantes, con los años y todo, obviamente los años aproximados, una serie de eventos antes del diluvio universal que enviaron los Anunnaki, el cual ellos también mencionan en sus tablillas. Lo más probable es que, por ejemplo, la Biblia toma muchísimas cosas de las tablillas sumerias, aunque no lo pareciera. El mito de Adamo, esto del diluvio, la Biblia es prácticamente una copia de las tablillas sumerias. Lo único cambiando, en vez de tener muchos dioses, tienen a uno solo. Pero si ustedes leen las traducciones de las tablillas sumerias y leen la Biblia, hay muchísimas similitudes. Y es que pertenecen a la misma zona. La Biblia nace en Medio Oriente. Los sumerios vivían en Medio Oriente. Hay muchísimas cosas que toman de ahí. Entonces, por eso aquí, por ejemplo, sí hay una conexión lógica que un escéptico podría decir. Obviamente se parecen, porque es como nosotros. En nuestro Día de Muertos que festejamos actualmente en el 2021 en México, no es el mismo que festejaban los aztecas antes de la llegada de los españoles, porque no había religión católica, era completamente diferente. Sin embargo, es el mismo mito, por así decirlo, modificado, pero el mismo, porque es la misma zona geográfica. Aquí sí podría haber una explicación lógica y escéptica de por qué se parecen tanto y por qué mencionan tanto la Biblia como los sumerios el diluvio universal, la ira de los dioses y el surgimiento de Adán o de Adamo, en fin. Pero esto no explicaría por qué aparece en África y por qué aparece en América y por qué aparece en Europa. Eso no lo explicaría. Pero bueno, estos eventos importantes que mencionan los sumerios son los siguientes. Antes del diluvio, 450.000 años antes del diluvio universal, en Nibiru, que Nibiru es el planeta del que provenían los Anunnaki, ellos, los sumerios, así lo llaman, Nibiru. Algunos creen que es Marte, otros creen que era este planeta como gemelo de la Tierra, por así decirlo.
un miembro distante de nuestro sistema solar, es decir, un planeta distante de la Tierra, la vida enfrentaba una extinción lenta debido a la pérdida de su atmósfera, debido a que su capa de ozono estaba dañada. Anu, el gobernante Alalu, escapa en una nave espacial y encuentra refugio en la Tierra, en nuestra Tierra. Él descubre que aquí hay oro y que puede utilizarse este material para proteger la atmósfera de Nibiru, su planeta. 445.000 años antes del diluvio universal, liderados por Enki, que era uno de los hijos de Anu, o sea, como un príncipe por así decirlo, los Anunnaki establecen en la Tierra su primera estación. Esta primera estación se llama Eridu y era utilizada para extraer oro de las aguas del Golfo Pérsico. Así que probablemente esta primera estación de Eridu es la que estaba en África, probablemente muy cerca de la civilización perdida que encontraron estos historiadores que te mencioné hace rato, cerca de Maputo. Después, 430.000 años antes del diluvio universal, el clima en la Tierra se suaviza para los visitantes. Todavía no se estaban adaptando, aquí ya habían pasado 20.000 años casi, desde que ellos llegan, sí, 20.000 años. Llegan más Anunnakis a la Tierra, es decir, aquí ya había 20.000 años en los que los Anunnaki estaban en la Tierra y tenían su primera estación, parece ser que en África. Llegan más Anunnaki a la Tierra y entre ellos llega la hermanastra de Enki, Ninhursag. 400.000 años antes del diluvio universal se establecen 7 estaciones funcionales en la parte meridional de Mesopotamia, muy cerca de ahí, también en Medio Oriente, incluyendo un puerto espacial que se conocía como Sipar, un centro de control de la misión Nippur y un centro metalúrgico llamado Shurupak. Esto de las estaciones va a ser importante más adelante porque nos diría que estos Anunnaki, estos dioses, estos seres venidos del cielo no se encontraban únicamente en Medio Oriente, en Irak, lo que si es de los sumerios se encontraban en Irak y en zonas aledañas, en Mesopotamia. Parece ser que estaban en otras partes del mundo, probablemente, y de esto no se tiene prueba porque obviamente son otras civilizaciones, los conocen con otros nombres y le dan diferentes historias a este mito, pero muy probablemente llegan con los egipcios, quizá con los mayas, y vamos a ver que probablemente una de estas 7 estaciones estaba en la Antártida y parece ser que es lo que encontraron unos historiadores, unos arqueólogos en el año 2017 apenas. O sea, no sabemos una mierda, como te digo siempre, no sabemos una mierda de nuestro planeta. Ya casi 400.000 años después, cuando faltaban 200.000 años para el diluvio universal, según los sumerios, ocurre un periodo glacial, es decir, se congela el planeta. Todavía existía la vida y demás, pero hay un periodo glacial. Luego, 100.000 años después, cuando faltaban ya 100.000 años para el diluvio universal, el clima se restablece y la Tierra se calienta otra vez, es decir, hay un deshielo, el hielo se derrite. Es decir, durante 100.000 años la Tierra, durante la estadía de los Anunnaki en la Tierra, según los sumerios, hay una etapa glacial y después de 100.000 años, el hielo se deshace. Los Anunnaki, que según la Biblia serían los Nefilim, se unen a las hijas de los hombres. Esto se menciona en el libro de Enoch. Y curiosamente, les debo todavía el episodio del libro de Enoch, pero vamos a hablar un poco del libro de Enoch en este episodio. Curiosamente, parece ser que según el libro de Enoch, que es un texto que la Biblia decidió sacar de la Biblia, salvo en Etiopía, en África, pero si ustedes leen una Biblia, el libro de Enoch no aparece, aunque aparece citado en el libro de Judas, lo cual es una contradicción, pero en el libro de Enoch se dice que Dios excluye a los Nefilim, a los padres de los Nefilim, a estos ángeles rebeldes, los excluye y los entierra, los encierra en la Antártida. Eso es muy, muy curioso. Pero bueno, el punto es que aquí, 100.000 años antes de este diluvio, que te repito, según la Biblia, uno de los muchos propósitos, una de las muchas excusas que Dios usa para mandar el diluvio, según la Biblia, el Dios judío-cristiano, no los Anunnaki, el Dios judío-cristiano, uno de las excusas que usa es que quería terminar con los Nefilim, con los gigantes, porque eran seres hostiles y que eran un peligro para el ser humano. Entonces, uno de los propósitos del diluvio era ahogar, extinguir a los gigantes. O sea, al menos durante 100.000 años, si hacemos un poco la mezcla entre los relatos de los sumerios y la Biblia judeocristiana, los gigantes vivieron en la Tierra más o menos durante 100.000 años. Y antes de 100.000 años, cuando faltaban 100.000 años para el diluvio universal según los sumerios, es cuando empiezan a nacer los Nefilim, cuando estos Anunnaki o estos ángeles enviados por Dios empiezan a tener hijos con las hijas de los hombres. O sea, ya son híbridos, ya son como criollos si lo quieren ver así. Cuando faltaban 75.000 años para el diluvio universal, surge una nueva edad de hielo y otras especies empiezan a vagar por la Tierra. Aquí sobrevive el hombre de Cromañón.
49.000 años antes del diluvio universal, Enlil decide hacer desaparecer a la humanidad. Aquí está presente lo que está presente en muchas religiones que ahorita vamos a ver: la egipcia, la Biblia, en África, que es un dios furioso que manda el diluvio para destruir a la humanidad. Aquí también está presente con los sumerios. Tan solo 13.000 años antes del diluvio universal, al darse cuenta de que el paso de Nibiru, el planeta de los Anunnakis, estaba muy cerca de la Tierra, este fenómeno iba a desencadenar una ola inmensa que iba a destruir obviamente la vida en la Tierra. Y Enlil hace jurar a los Anunnaki mantener en secreto la inminente calamidad que se viene para la humanidad. O sea, los Anunnaki ya sabían que los seres humanos iban a perecer ante esta ola que se iba a ocasionar, porque iban a pasar muy cerca del planeta Nibiru, que era de donde venían los Anunnakis, y la Tierra. Este fenómeno, no era un choque, pero el hecho de que estuvieran tan cerca, iba a haber seguramente algún campo magnético o algo por el estilo, se iba a provocar esta ola masiva y iba a ahogar a casi todos. Y los Anunnaki deciden no decirle nada a los seres humanos, como para que no supieran que iban a morir. Y aquí, como ves, el diluvio no fue tanto que lo enviaran los Anunnaki, sino que se debió al paso muy cercano del planeta de estos con la Tierra, que sí tiene como cierta conexión con los dioses, pero no fue tanto que la ira de los dioses, sino fue un evento pues cósmico, si lo quieres ver así, lo cual resulta muy curioso que una civilización antiquísima de hace miles de años ya hablara de fenómenos cósmicos que son reales, ¿no? Estos fenómenos que se dan cuando dos cuerpos celestes pasan muy cerca uno del otro. Pero los Anunnaki no son, al parecer, la única raza de dioses, entre comillas, porque yo no creo que sean dioses, yo creo que son seres mortales que venían de otro planeta, que vinieron a la Tierra en la antigüedad. O tal vez sí lo eran y estaban dispersados por todo el mundo, porque recuerda que te dije que, según los sumerios, habían 7 estaciones funcionales de estos alienígenas en la Tierra. No solamente en Medio Oriente, que era donde pertenecían los sumerios, y en Mesopotamia. La Antártida, y aquí es la otra clave para entender este mundo antediluviano, de lo poco que sabemos y de lo poco que podemos interpretar a raíz de las leyendas y de las culturas antiquísimas, la Antártida posee más de 14.000 millones de kilómetros cuadrados, con un 98% de todo ese territorio está cubierto de hielo. 98%, es decir, casi todo el lugar está cubierto de hielo, y 1.9 kilómetros de espesor. O sea, es un hielo que, si hay algo ahí debajo, no sabemos qué es, y en eso se basa el terror de la novela de H.P. Lovecraft, de En las montañas de la locura. Y vamos a ver que no era tan jalada de los pelos esa historia ficticia que salió hace cerca de 100 años en publicación. Además, la Antártida es la última región de la Tierra que fue descubierta y colonizada por los humanos, o sea que se puede decir que es reciente lo que sabemos sobre ese lugar, y sabemos también muy poco por lo mismo de que hay pues unas condiciones climatológicas muy poco favorables para su investigación y su exploración. La mayoría de descubrimientos, de hecho, que se han hecho en la Antártida comenzaron a realizarse, a descubrirse a partir del siglo XX. O sea, apenas llevamos 100 años investigando este lugar. ¿Qué secretos no nos está ocultando la Antártida? Quizás si en algún momento llega a haber otro deshielo, al menos en esa zona, podamos descubrir qué hay debajo de esos 2 kilómetros de espesor de hielo. Pero por ahora no lo sabemos, al menos no de todo, pero sí se hizo un descubrimiento muy aterrador hace unos cuantos años, en el 2017, que te digo que tiene cierta conexión con esta historia de En las montañas de la locura, que también ocurre en la Antártida. Durante el mes de enero del año 2017, el programa especialista en ovnis y en vida extraterrestre, Corey Goode, fue llevado a la Antártida para que presenciara una excavación científica sobre el descubrimiento de una antigua civilización enterrada a más de 3 kilómetros de profundidad bajo el hielo. En una de las tantas entrevistas que ha sostenido con el investigador David Wilcock, que es un penalista habitual en el programa de alienígenas ancestrales de History Channel, se confirmó que las estructuras halladas debajo de la nieve en esta zona de la Antártida corresponden a una civilización que vivió en ese lugar hace aproximadamente 60.000 años. 60.000 años, o sea, es antiquísima. Y recuerda, nosotros llevamos prácticamente 100 años investigando y explorando la Antártida. Obviamente la tecnología con la que contamos hoy en día nos permite darnos una idea de lo que hay debajo del hielo por ciertas lecturas, pero no sabemos qué es. De hecho, lo vimos en el episodio de los submarinos que se hundieron hace 100 años. Te dejo la etiqueta por aquí si estás en YouTube para que lo veas. Se descubrieron unos submarinos que se hundieron en la Primera Guerra Mundial, pero como están... Y eso es el agua.
como están muy profundos, saben que es un submarino, pero no saben bien qué submarino es, solo saben que es, un poco haciendo la cuenta de que hubo un submarino alemán que se hundió en esa zona, deducen que es uno de esos submarinos, pero no lo saben. Ahora imagínense si no está solo debajo del agua, sino también debajo de 3 kilómetros de hielo. Imagínense un hielo con 3 kilómetros de grosor. Es impenetrable esa cosa. Posiblemente esta civilización que existió hace 60.000 años en la Antártida, posiblemente dejó de existir de un momento a otro tras una era de hielo provocada por un cambio de la polaridad en la Tierra. Es decir, de repente hubo un cambio de la temperatura, aquí no había hielo y lo vamos a ver más adelante. En algún momento de la historia está comprobado que la Antártida no estaba cubierta por hielo, pero probablemente surge una era de hielo en la Antártida, se congela todo y de la noche a la mañana toda esta civilización queda congelada y poco a poco comienza a ser cubierta por hielo hasta que fue descubierta 60.000 años después, en 2017. Los integrantes de esta civilización fueron conocidos como los preadamitas y era una civilización previa a los tiempos de Adán, o sea, una civilización antediluviana, como lo fue la Atlántida, como lo fueron estos primeros pueblos creados por los Anunnaki, como parece ser los antecesores de los sumerios, que a su vez les heredaron este conocimiento y esta historia sobre los Anunnaki que hoy conocemos gracias a las tablillas sumerias, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esta civilización era avanzada, era muy antigua y quedó sepultada bajo el hielo, y la historia oficial, la historia formal, no la reconoce. Curiosamente, estos seres parecen ser que no eran humanos, porque se trataba de individuos con cabeza grande y alargada, de aproximadamente 3 o 3 metros y medio de altura, una estatura completamente imposible para un ser humano. También tiene cierta similitud con los Anunnaki o con los Nefilim de la Biblia, es decir, gigantes que eran semidioses prácticamente, hijos de seres divinos y mujeres humanas. Así que quizá estos preadamitas eran gigantes, aunque puede ser que también hayan sido seres extraterrestres, por esta cabeza alargada y esta estatura de 3 o 3 metros y medio. Según algunas creencias, muchos de estos seres no solo habitaban en la Antártida, sino también en otros continentes, por lo que existen muchas teorías de que muchos de estos individuos de cabeza alargada sobrevivieron y se fueron a Europa y procrearon con los humanos, dando origen a ciertos híbridos que se mezclan entre nosotros en los tiempos actuales. Y aquí entra este relato de que te hablé hace poco, contado en La Mano Peluda hace varios años, en el que un chico cuenta cómo en Guanajuato, si no mal recuerdo, te dejo la etiqueta por aquí para que escuches el relato, él trabajaba en un hotel, de estos hoteles pequeños de unos cuantos pisos, sube a la azotea por la noche y se encuentra con una mujer altísima, mucho más alta que él, más o menos de 4 metros de estatura, completamente calva, sin ningún vello facial, con ojos muy grandes y cabeza muy grande, que ella decía que venía del espacio. Cuando él le pregunta que de dónde viene, ella le dice: yo vengo de un lugar en donde existen colores que tú jamás has visto. Y él cree, no está seguro, pero él cree que esta mujer era una alienígena, podría ser de la raza de estos seres, así que puede ser. Y también tiene mucha similitud, te lo mencionaba en ese episodio, con las imágenes que vemos en el arte de los egipcios, de los mayas, que habían seres que parecían ser humanos en apariencia, pero eran mucho más altos que los humanos normales, es decir, en los mismos pictogramas. Su cabeza era alargada hacia atrás como la de los xenomorfos de Alien, y los ojos muy grandes. Así que puede ser que estos seres o hayan sido híbridos, puede ser que este haya sido el aspecto que tenían los famosos Nefilim, gigantes, hijos de dioses o semidioses con seres humanos, o puede ser que hayan sido gigantes o extraterrestres. Es decir, que fueran de otro planeta. Pero al parecer encontraron una civilización de estos seres alienígenas o cuasi divinos o cuasi alienígenas en la Antártida. Y eso a mí me provoca escalofríos. Próximo al lugar donde se descubrieron estos seres de cabeza alargada y de más de 3 metros de estatura, también fueron localizadas algunas naves nodrizas tipo oval, por lo que se asume que los preadamitas eran de origen extraterrestre y habían llegado a la Tierra hace unos 55.000 años. Y tomando en cuenta que el relato de este chico sobre esta mujer muy alta, de cabeza alargada, completamente calva, puede ser que por eso estén en contacto todavía con nosotros estos seres, porque en algún momento ellos habitaron la Tierra junto a nosotros. Quizá ellos nos colonizaron, nosotros éramos sus esclavos, quizá convivíamos en armonía, no lo sabemos, pero según muchas personas alrededor del mundo, incluyendo este chico cuyo relato te conté aquí en el canal, puede ser que todavía estemos en contacto con ellos, porque sea una relación antiquísima. Puede ser que de hecho nosotros provengamos genéticamente de estos seres alienígenas.
Podría ser que estos preadamitas fueran Anunnaki y que los restos que se hallaron hace 4 años, en el 2017, fuera una de las 7 bases que plantaron en el planeta. Es decir, que este territorio que hallaron en la Antártida bajo hielo fuera una de las 7 bases que mencionan los sumerios en sus tablillas. Porque recuerda, no era una, eran 7 bases las que tenían aquí en la Tierra. Curiosamente, este hallazgo que se hizo en la Antártida no solo coincide con la historia ficticia de H.P. Lovecraft, sino también con uno de los muchos relatos que se incluyen en el libro de Enoch. Te repito, el libro de Enoch es un texto apócrifo, es decir, un texto que fue sacado de la Biblia judeocristiana del occidente, porque el libro de Enoch sigue siendo canónico para los católicos de Etiopía, que de hecho el libro de Enoch fue encontrado en Etiopía, es decir, en África. En este libro de Enoch, en este libro apócrifo de la Biblia judeocristiana, se afirma, en caso de que no lo sepas, que Enoch era tatarabuelo de Noé. O sea, es todavía más viejo. De hecho, es papá de Matusalem. Noé es hijo de Matusalem. Estas escrituras plantean teorías sobre los ángeles caídos. Estos ángeles caídos son parte de los que tuvieron hijos con mujeres, dando origen a los Nefilim, diciéndose en una de estas teorías, en una de estas escrituras, que estos ángeles desobedientes fueron castigados por Dios debido a sus actos de rebelión. Según relata el libro de Enoch, en una región remota de la Antártida, conocida como la Tierra de Wilkes, habían ocultos y prisioneros una gran cantidad de ángeles caídos en desgracia, permaneciendo aislados del mundo por una capa cubierta de hielo. De hecho, en el libro de Enoch se habla, esta es una prisión, y Enoch de hecho es llevado ahí para hablar con estos ángeles que están prisioneros, que están prácticamente en la cárcel, y ellos le piden que interceda ante Dios en su nombre para que los libere, y Dios le dice que no, que se van a quedar ahí por los crímenes que cometieron contra la humanidad. Lo macabro es que en el año 2006 científicos de la NASA declararon que en la región de Wilkes descubrieron reacciones extrañas con ciertas anomalías electromagnéticas. Estos científicos de la NASA presumen que los objetos que yacen debajo del hielo de la Antártida, que desconocen qué son y cómo son, solamente saben que hay algo allí debajo, pero no saben qué es, y que provocaron estas anomalías electromagnéticas, llevan bajo el hielo muchísimo tiempo y que obviamente no las pueden sacar a menos que en algún momento de la historia se llegue a derretir ese hielo, que esperemos que no, porque entonces podría venir otra inundación como la que hundió a la Atlántida y a muchos otros territorios según muchas mitologías antiguas. Así que esperemos que se queden sin descongelarse esas cosas, pero si en algún momento llega a descongelarse el hielo de la Antártida, vamos a saber qué hay debajo de esos 3 kilómetros de hielo. Se estima, según el libro de Enoch, que fueron aproximadamente 200 ángeles caídos los que fueron enviados a la Antártida y que permanecen encerrados ahí hasta el día de hoy. De hecho, esto coincide un poco también con el mito de los Anunnaki de los sumerios. Según ellos, los Anunnaki se fueron a encerrar bajo tierra en algún momento de la historia, y que según, por ejemplo, y esto ya lo saca Elena Blavatsky y otros ocultistas, se puede llegar a este mundo subterráneo donde viven los Anunnaki a través de las pirámides de Egipto, el desierto de Gobi, que por cierto supongo que eso es una referencia si vieron la serie de Loki. Loki, en uno de los viajes interdimensionales que hace, llega al desierto de Gobi, porque según los ocultistas ahí hay una de las entradas a este mundo subterráneo y es un lugar muy enigmático y muy misterioso. Y estos son algunos de los relatos que dan una idea más clara sobre cómo era el mundo antes del diluvio. Obviamente una idea basada, te repito, en las interpretaciones de las mitologías antiquísimas como la sumeria y otras parecidas, relatos como el libro de Enoch y cosas así, y poco a poco varios historiadores, varios teólogos han ido armando el rompecabezas, tomando relatos de varias mitologías que parecen tener cosas en común, aunque obviamente no hay nada comprobado, hay pocas pruebas. Entre las pocas pruebas están estas cosas que encontraron abajo de la Antártida y esta ciudad que se encontró o esta pequeña ciudad, parte de una gran ciudad que se encontró en África, que pertenecería a una civilización perdida, porque no se sabe qué pueblo armó esa edificación que se encontró en Maputo, en África. Simplemente encontraron la ciudad, pero no saben de quién es. Entonces esos vestigios históricos reales y los relatos que contaban civilizaciones antiguas, han ido juntando muchas personas esos relatos e hemos ido dando, digamos, forma a esta historia de qué ocurrió en la Tierra antes de este diluvio, que parece ser que no es mitología, que fue realidad y que cambió al mundo, literalmente. Las imágenes que dan otras culturas, sin tomar en cuenta las sumerias y las de Medio Oriente, es muy similar, hablando de Europa, América y África. Dioses que habitaban en la tierra, idolatrados por los seres humanos, y ya sea por ira irracional de los dioses o casi siempre, para castigar a los seres humanos e incluso exterminarlos, deciden enviar un diluvio a estos dioses para acabar con la raza humana.
Y en el caso de la Biblia, también no solo se busca acabar con la raza humana que se ha visto corrompida, sino también con los gigantes, y lo logran. Ya te he hablado mucho de ese tema que se menciona en la Biblia, te dejo la etiqueta por acá. En el segundo bloque vamos a hablar sobre las versiones distintas que hay alrededor del mundo sobre este diluvio universal del que se habla prácticamente en todo el mundo, o que se hablaba en prácticamente todo el mundo antiguo. Así que vamos, este bloque duró muchísimo, ya llevamos 1 hora de programa, así que tenemos que avanzar un poco más rápido. Vamos rápidamente al primer corte comercial. Aprovechen la cortinilla para ponerle pausa, ir por un poco de bebida, ir al baño, ir por botana, y regresamos al segundo bloque titulado El diluvio universal sí ocurrió. Así que vamos al corte y regresamos. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos de vuelta a su programa favorito de terror y de misterio en su edición de podcast. Muchísimas gracias por permanecer. Este es un episodio que de verdad me fascina. Este tema es mi tema favorito sin duda alguna. Este tema de las civilizaciones prediluvianas, de estos relatos de seres que venían del espacio, que nuestros antepasados tomaban por dioses, pero que parece ser que no eran dioses, sino que eran seres sí mucho más avanzados, que venían de otro planeta, pero que eran completamente mortales. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque estos dioses tenían actitudes humanas, tenían actitudes, se embriagaban, tenían hijos, querían tener sexo. Un dios no hace eso. Al menos no el dios de la Biblia, no Buda, no Alá. Ellos no quieren estos placeres carnales. Y los dioses de los que hablan los sumerios y muchas otras culturas querían placeres carnales, tenían miedo a la muerte, huyeron del diluvio. Así que no eran dioses, no eran inmortales. Eran seres completamente mortales que aprovecharon que la tierra era un lugar habitado prácticamente por animales, y se aprovecharon de ellos. Y se dice que incluso pues todavía están en contacto con nosotros, como el relato de este chico que parece haber tenido contacto con una criatura prácticamente idéntica a las que encontraron en la Antártida en 2017. Así que resulta muy curioso, y yo creo que si buscamos las respuestas de temas que son mucho más interesantes que, por ejemplo, el vampirismo y la licantropía, que son temas que son interesantes pero que son prácticamente mitos, creo que las verdaderas respuestas que buscan muchos están allá arriba, en las estrellas. Así que comencemos con este segundo bloque titulado El diluvio universal sí ocurrió. El hecho de que numerosas culturas que jamás interactuaron entre sí hablen de un diluvio que cambió el curso del mundo podría decirnos que este diluvio en verdad ocurrió, y que no es solamente un mito, no es una leyenda, no es un cuento, no, en verdad existió. Además, la teoría de un diluvio está científicamente fundamentada, pues habría sido el resultado del final de la última era glacial. Por eso te digo que esperemos que nunca se derrita ese hielo de la Antártida, porque aunque queramos descubrir qué hay debajo, porque eso no solamente son teorías, hay descubrimientos científicos hechos por la NASA que afirman que hay algo enterrado abajo de una zona de la Antártida, algo que causa anomalías electromagnéticas iguales o parecidas a las que se encuentran debajo del mar, en la zona del Triángulo de las Bermudas, que ya hablamos también de ese tema, que yo creo que debajo del Triángulo de las Bermudas, debajo del agua, yo creo que están los restos de la Atlántida, y por eso hay tantas, no creo que haya un portal como muchos afirman, pero sí creo que hay fallas electromagnéticas que hacen que los aviones fallen y se pierdan o se estrellen, igual que los barcos. Yo creo que eso es lo que hay debajo del agua en Atlántida, perdón, en el Triángulo de las Bermudas. Y en Atlántida debe haber algo similar, deben estar los restos de alguna civilización, pero no debajo del agua, sino debajo del hielo. Y si en algún momento se llega a derretir, nos vamos a inundar nosotros. Y quién sabe cuál sea la siguiente Atlántida. Puede ser que, no sé, México se pierda bajo el agua, o Estados Unidos o Canadá. Esperemos que no. Y si pasa, esperemos que ya no estemos nosotros aquí en esta tierra. En Europa y América se habla del diluvio, pero también en el continente africano, lo que nos diría que es un diluvio universal. En México se hablaba de ello, los mayas hablaban de un diluvio universal en el Popol Vuh, los sumerios hablaban de un diluvio, en África se hablaba de un diluvio universal, en varias zonas de Europa, la Atlántida, que estaba en el Atlántico, parece ser que que se hundió debido a este diluvio, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un diluvio que ocurrió en todo el mundo, lo cual refuerza que haya sido real, tomando en cuenta la teoría de que este diluvio se haya dado por el final de la era glacial, por el deshielo, porque todo este hielo que cubría el mundo se derritió, y este hielo se convirtió en agua e inundó varias partes del mundo, entre ellas a la Atlántida. Por ejemplo, la tribu de los Masái en Kenia, en África, cuentan que su dios Enkai decidió destruir a la pecaminosa raza humana y decidió salvar al único hombre correcto. Este hombre correcto se llamaba Tumbainot, quien armó un arca y la llenó con animales y con su familia. Esta historia, si te das cuenta, es idéntica
idéntica a la que se narra en la Biblia, simplemente que cambian el nombre de Noé por Tumbainot y Enkai por Jesucristo, o por Dios, como quieran verlo, por Cristo. Pero es la misma historia, con todo y arca, con todo y animales, que es una cosa que ponen en cuestionamiento muchas personas. ¿Cómo es que Noé metió leones, elefantes y animales que no había en Medio Oriente a su arca? Aquí, por ejemplo, esto se ocurre en Kenia, había animales africanos. No sé qué tan probable era que metieran un león y un elefante y demás, pero la historia al menos es idéntica. Y también la razón por la que Enkai manda el diluvio es para destruir a la raza humana que se había vuelto pecaminosa. Aquí no mencionan gigantes como en la Biblia, pero sí hablan de que la raza humana estaba corrupta, al igual que mencionan el mito de la Biblia, de Dios que manda el diluvio para castigar a la humanidad, y también, según lo que hablaba Platón, de que el dios Poseidón mandó esta inundación a la Atlántida porque la raza de la Atlántida, los atlantes, se habían vuelto corruptos. Es sumamente impresionante porque qué tan probable es que los griegos hayan convivido con los africanos. En Tanzania, también en África, se repite este mito prácticamente igual, con la única variación de que el mito contado en Tanzania, otra región de África cercana, es que fueron varios hombres los que sobrevivieron, no solo Tumbainot. Es decir que los humanos que estaban en el arca no eran solamente Tumbainot y su familia, sino también otros hombres que él decidió meter al arca. En otra zona de África, en Yoruba, en Nigeria, una tribu contaba la leyenda de una diosa vengativa que mandó el diluvio para destruir a los hombres. Esta es la única versión que difiere pues bastante, entre comillas, pero realmente no cambia mucho. Lo único que cambia es el género del dios. No se habla de un dios masculino, sino de una diosa femenina que no lo hace por justicia, no lo hace en beneficio de la tierra, el hecho de destruir a la humanidad, sino que lo hace por venganza, porque quería una tierra que le habían negado los otros dioses o algo por el estilo. Entonces es diferente, entre comillas, pero realmente es la misma historia. Un dios, en este caso diosa, que manda el diluvio para destruir a los hombres. Es lo mismo. A su vez, y aquí es donde entra lo interesante, porque ya no está en África, bueno sí, pero en otra región, en Egipto, los egipcios también mencionaban en su mitología un diluvio universal atribuido al dios Atum, que este dios Atum había mandado el diluvio ante la desobediencia de los hombres, dispuesto a limpiar la tierra y regresarla a su estado original, igual que dice la Biblia, igual que decían los africanos, igual que decían los mayas en el Popol Vuh, etcétera, etcétera, etcétera. Es exactamente la misma historia, lo único que cambia es el nombre del dios, nada más. En Australia, ya más lejos, mucho más lejos, así que aquí ya no hay, todavía puede haber una conexión que dices, ok, se copiaron el mito de Nigeria a Kenia, a Egipto, todo es en África. Puedes decir de manera escéptica, ok, se copiaron, pero ¿cómo copian los australianos esto? Los aborígenes australianos, ¿cómo iban a copiar esto? Y es que una tribu cercana a lo que hoy es Queensland, en Victoria, también hablaba de una gran inundación. Ellos no hablan tanto de un diluvio, sino de una inundación enorme, cuyos únicos sobrevivientes fueron aquellos que fueron a buscar refugio a la montaña más alta. O sea, aquí no hay una salvación un poco mitológica, porque, bueno, de manera lógica, si te pones a pensar, es muy poco probable que en un arca sobrevivas a un diluvio universal. Pero lo que se dice tanto en África, como vimos en el primer relato que te conté ocurrido en Kenia, como en la Biblia. Aquí fue una solución mucho más realista. Simplemente se fueron a un terreno muy alto y los que llegaron a esa montaña alta sobrevivieron. Aunque sí decían que los que llegaron a esta montaña era porque eran como los favoritos de los dioses, por así decirlo. En este relato fue Bungil o Bungil, el dios creador, quien mandó este diluvio para destruir a los hombres por su malicia. De nuevo, exactamente el mismo relato de los sumerios, de la Biblia, de los africanos y de los egipcios y de los mayas. Es el mismo relato. Lo único que cambia, te digo, es el nombre del dios, pero las razones y la manera en la que decide destruir a la humanidad es la misma. Porque podría ser el mismo mito, pero que, no sé, que los mayas hablaran de la erupción de un volcán, que en China se hablara, por ejemplo, de un terremoto o algo por el estilo, en fin. Y no, todos hablan de un diluvio, todos hablan de un dios que manda un diluvio para limpiar a la tierra, para purificarla. Eso es muy, muy interesante. Los Amokubo de Nueva Guinea narraban que los hombres enfurecieron a los dioses reptil, y aquí está muy literal esta referencia a los Anunnaki. Enfurecieron a los dioses reptil por el ruido que ellos emitían, porque los hombres eran ruidosos. Enfurecidas, estas deidades reptil hicieron que lloviera durante días y el nivel de agua subió rápidamente. Murieron todos los hombres, salvo 2 hermanos que lograron armar una balsa para sobrevivir. Este relato es muy parecido al de Noé,
y al de este pueblo africano de Kenia que te conté al principio. Simplemente que no es un hombre con su familia quien sobrevive, porque en el mito de Noé es Noé con su esposa y sus hijos los que sobreviven. En este caso son dos hermanos que construyen una balsa y sobreviven. Lo que me llama la atención de esta historia en Nueva Guinea es que se habla de estos dioses reptil. Esto sí podría ser una referencia clara a que los Anunnaki estaban presentes no solo en Medio Oriente, sino en muchas otras regiones del mundo. Los habitantes de la misteriosa isla de Pascua, que es una isla de la que quiero hablar porque la he mencionado en muchas ocasiones, y sin duda creo que muchos de los misterios y secretos de la humanidad se esconden en esta isla en Chile, porque hay muchísimas cosas de las que ya estaremos hablando, pero se cuenta que los antepasados de los actuales habitantes de esta isla de Pascua recibieron en este territorio en la antigüedad a los habitantes de un territorio llamado Hiva, un lugar que desapareció tras un diluvio inmenso. Esto se habla, si ustedes viajan a la isla de Pascua hoy, se los van a contar. La gente que vive ahí dice que sus antepasados recibieron a esta gente de este lugar llamado Hiva. Y probablemente, puede ser que haya sido otro territorio, pero muy probablemente estos sobrevivientes de Hiva eran más bien sobrevivientes de la Atlántida, solamente que ellos conocían la Atlántida con otro nombre, el nombre de Hiva. Pero es muy muy probable, porque te repito que se cuenta dentro del mito de la Atlántida que sí, el pueblo, el territorio pereció bajo el agua, pero hubo varios que sobrevivieron, varios pobladores que sobrevivieron y se fueron en barcos y llegaron a distintas partes del mundo. Puede ser que uno de estas barcas con sobrevivientes de la Atlántida llegaron a la isla de Pascua, puede ser, pero o puede ser que fuera de otro territorio, pero sí llegó alguien que sobrevivió a un diluvio universal a la isla de Pascua en algún momento de la historia. Quizá a esto de que quizá los atlantes llegaron a la isla de Pascua, quizá esto se deba a la presencia de tantos elementos en común en todo el mundo, como ahorita vamos a ver en el tercer bloque, que hay muchos elementos que se parecen en escritura, en arte, técnicas y demás culturas que jamás tuvieron contacto. Hay muchas similitudes entre culturas mesoamericanas y culturas de Egipto, que bueno, de ese hay un relato que quiero hacer un video que no tiene nada que ver con paranormal ni con cosas conspiranoicas, sino es un tema muy interesante que la historia decidió no enseñar en los libros, una conexión muy interesante y completamente real y comprobable entre los africanos y los pueblos mesoamericanos. Ya te hablaré en otro momento de ese tema, pero hay muchos, por ejemplo, en la isla de Chile hay pictogramas, hay símbolos que son prácticamente idénticos a símbolos del antiguo Egipto. Y es como, ok, ¿cómo tuvieron contacto estas dos civilizaciones? Puede ser que estos habitantes que llegaron en barco de este territorio que ellos llamaban Hiva, puede ser que ellos hubieran tenido la respuesta y ellos hubieran sido el vínculo, porque te repito, se cree que muchos sobrevivientes de la Atlántida llegaron a Egipto. Puede ser, aquí estaría la conexión. De hecho, es un sacerdote egipcio quien le cuenta a Platón sobre la Atlántida por primera vez, y ya de ahí Platón se pone a investigar y él hace el primer tratado, una trilogía que quedó inconclusa, solo salieron 2 partes porque murió, sobre la Atlántida y cómo estaba organizada socialmente, geográficamente y todo esto. Y esto es, pues no sé si real porque no está comprobado, pero lo dijo Platón. Y es un trabajo científico al respecto. Así que si quieres escuchar el episodio de la Atlántida, te repito, te dejo la etiqueta por acá si estás en YouTube. Y si estás en Spotify, desplaza y búscalo porque es un tema fascinante, el tema de la Atlántida. Así que en conclusión de este relato que se cuenta en la isla de Pascua, en la isla de Pascua, la Atlántida habría sido este nexo que unió a los pueblos de todo el mundo y los unificó bajo un nuevo territorio único, que es el tema de que hablaremos en el tercer bloque. ¿O será que en realidad más bien que no fueron estos atlantes que sobrevivieron y se dispersaron por el mundo, sino que será que en realidad el mundo se convirtió en un solo pueblo cuando terminó la tormenta universal que remodeló a nuestro planeta? Eso es lo que vamos a averiguar en el tercer y último bloque del programa. Así que vamos rápido al segundo y último corte. Ponle pausa, aprovecha la cortinilla para ponerle pausa, ve por más bebida, si quieres ir al baño, lo que sea, y nos vemos de regreso en el tercer y último bloque del programa titulado Mundo Postdiluviano y Tamana, la civilización universal. Así que ahora nos vemos. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos de vuelta al tercer bloque de su programa favorito en emisión de podcast, El Grimorio de Riggs, hablando de este tema súper interesante que me habían pedido muchos y que yo tenía muchas ganas de hablar. Le estaba huyendo un poco porque fue mucho trabajo de investigación, pero sin duda es mi tema favorito.
estos secretos que oculta el mundo antiguo, civilizaciones que el mundo ha olvidado, que la historia formal por alguna razón no quiere hablar, ya sea porque no hay suficientes pruebas o porque quizá ocultan algo, que yo no creo que sea una cuestión conspirativa, sino más bien creo que al ser la historia un arte, una cosa científica, si no hay suficientes pruebas, pues no lo mencionan en los libros. No hay suficientes pruebas de la Atlántida. Se han ido descubriendo cosas interesantes a lo largo de los años, pero ya en tiempos más modernos, cosas que no ponen los libros de historia porque tampoco se tiene certeza de que pertenezca a la Atlántida, sino que se hace las conjeturas al ver, ok, esto se encontró en este lugar y tal historiador, Platón o quien sea, situaba la Atlántida en este lugar, entonces puede ser que este muro que encontramos bajo el agua pertenezca a la Atlántida. Ese tipo de conjeturas es lo que los historiadores han ido descubriendo a lo largo de los años, como esta cosa que encontraron debajo de la Atlántida, de la Antártida, perdón, que bueno, son dos cosas diferentes. Esta civilización alienígena se puede decir en el 2017 y aparte en el 2006 la NASA descubrió que no saben qué es, pero que hay algo debajo del hielo de la Antártida que causa problemas o anomalías electromagnéticas. O sea, esto ya es del 2006, del 2017. Obviamente no va a estar en los libros de historia porque recién lo acaban de descubrir. No pueden poner eso en un libro de historia. Entonces, no creo que sea una cuestión conspirativa, pero sin duda no sabemos nada sobre este mundo y yo sí creo que hubo muchas civilizaciones mucho más antiguas que los sumerios. Sobre todo también porque te digo, los historiadores hasta la fecha no saben cómo es que los sumerios florecieron de la noche a la mañana. Y es que los sumerios eran un conjunto de varios pueblos de Medio Oriente. Pero ¿de dónde provenían? ¿Por qué los sumerios tienen estas tablillas? ¿Por qué los sumerios tenían en contacto o recordaban los relatos de sus ancestros sobre los Anunnaki? Sobre estos seres que, como dice su nombre, provenían de los cielos, que mandaron un diluvio, que prácticamente crearon al ser humano moderno, en fin. Algo se esconde y las respuestas creo que las podemos encontrar sobre todo en la región de Medio Oriente y de África, que es donde pues no solo es la cuna de la civilización y de la raza humana, según la historia formal, sino que estos relatos también sitúan ahí este origen, toda esta cuestión de los Anunnaki, el oro y las criaturas que crearon que seríamos nosotros, en fin, algo se esconde, no es que se esconda, sino que está enterrado debido al paso del tiempo ahí, así como está enterrada también en la Antártida y en el Triángulo de las Bermudas debajo del agua, lo que parece ser los restos de la Atlántida. Es importante mencionar que de acuerdo con las tablillas sumerias, justo antes de la gran inundación que golpeó la Tierra, y esto lo voy a citar textualmente, los dioses abandonaron el planeta para permanecer a salvo en los cielos, solo para volver después de la inundación. O sea, los sumerios en sus tablillas dicen que antes de que mandaran el diluvio o antes de que el diluvio se suscitara, estos Anunnaki se fueron de la Tierra y regresaron después de que la inundación terminó. O sea que no eran inmortales porque les daba miedo. Esta es como la primera cosa que hace que prenda el foco rojo de los ufólogos modernos. Un dios no tiene miedo a la muerte. Un dios no le va a hacer nada a una inundación. Es lo primero que te dice la Biblia. Dios no le tiene miedo a estas cosas porque es inmortal, porque es eterno. Digo, yo no creo en Dios, y lo saben muchos de ustedes, si ya vieron episodios anteriores, pero ¿por qué los Anunnaki si le tenían miedo a la muerte? ¿Por qué le tenían miedo al agua? ¿Por qué le tenían miedo a esta inundación global que se dio? Mapas como el de Piri Reis han sido validados por los estudiosos que permanecen desconcertados y no pueden explicar la precisión de estos mapas y el nivel de detalle que tienen. Algunos de ellos fueron creados como si de alguna manera alguien hubiera sido capaz de ver la Tierra desde el aire antes de dibujar estos mapas. Estos mapas que ahorita te voy a decir su antigüedad son antiquísimos y si quieres ver cómo lucen, te repito, las imágenes las encuentras en mi cuenta de Instagram y en mi cuenta de Facebook por si quieres ir a verlos y sí, son mapas en verdad impresionantes. ¿Será que alguna civilización sobreviviente al diluvio era lo suficientemente avanzada como para tener fotografías satelitales? Obviamente esto hace cientos de miles o decenas de miles de años. Estos mapas de Piri Reis nos ofrecen pruebas concluyentes y contundentes de que en el pasado distante civilizaciones con conocimientos cartográficos increíbles existían en la Tierra. Muchos creen que fueron los fenicios porque eran navegantes, sin embargo la precisión es mucho más que un cálculo rápido. Realmente, como te dije antes, pareciera ser que podían ver desde la Tierra. De hecho, cuando encontraron estos mapas, se hicieron cambios en los mapas modernos porque eran más precisos esos mapas antiguos que los mapas actuales, hechos con fotografías satelitales y demás. Es impresionante ese dato. Parece que estas antiguas civilizaciones habían visto partes del mundo que hoy están cubiertos de hielo, como por ejemplo la Antártida.
Y esto es muy muy interesante. La Antártida, donde se encontraron estos restos de estos seres con cabeza enorme de más de 3 metros de altura en 2017, o sea, hace muy 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 poco, y que esto sí no salió en las noticias, lo puedes encontrar en muy pocos medios. Esta región no estaba cubierta por el hielo en algún momento. Entonces puede ser que la teoría de estos ufólogos que se pusieron a investigar este descubrimiento científico, que encontraron estos restos, que decían que estos seres estaban viviendo ahí y de repente se suscitó un cambio en el clima y surgió una edad de hielo, si lo quieren ver así, únicamente en la Antártida. Se congelaron de la noche a la mañana y con el paso del tiempo se vieron enterrados bajo el hielo. Puede ser que estén en lo correcto estas personas, lo que significa que el hecho de que la Antártida antes no estuviera cubierta por hielo, que eso es un hecho científico, eso sí es verdad, la Antártida no siempre estuvo cubierta por hielo. Eso significaría el hecho de que en estos mapas aparezca de esta forma, que quien creó estas cartas debe haber visto estas partes del mundo en el que el clima de la Tierra era muy diferente, un periodo en la historia de nuestro planeta anterior a la última era del hielo. Y aquí es donde se encuentran secretos de la historia que ya han sido comprobados, aunque en algún momento llegaron a ser vistos como leyendas, como el hecho de que antes de que llegaran españoles a México, llegaron vikingos. Muy poquitos, llegó un par de vikingos en un barco a Veracruz, si no me equivoco, y llegaron y se regresaron a su tierra, y está comprobado históricamente, se comprobó como desde los años 70 u 80 que mucho antes de los españoles llegaron vikingos, y puede que de ahí venga el mito de Quetzalcóatl, y que los barcos de los vikingos tenían como este aspecto de dragón en la proa, y por eso de ahí vendría el mito de la serpiente emplumada, etcétera, etcétera, etcétera. También hay una historia que te quiero contar que te mencioné hace rato, que bueno, haré un poco de spoiler. Parece ser que llegaron también, antes de los vikingos, llegaron africanos aquí a México, y por eso las cabezas de los olmecas tienen rasgos que no son de los indígenas mesoamericanos, sino que más bien tienen rasgos africanos, nariz ancha, labios carnosos, porque estos africanos llegaron a esta zona de Tabasco, de Veracruz, y por eso hay personas con rasgos africanos, afrodescendientes en el México actual, aunque obviamente esto se reforzaría en la época de la colonia, donde llegaron esclavos de África a estas zonas de México, y actualmente si uno viaja a Veracruz, a Tabasco, a estas zonas, va a encontrar personas con rasgos afrodescendientes, pero esto sería mucho más antiguo. Estos esclavos africanos no serían los primeros africanos en pisar territorio mexicano en la época colonial, sino que ya habían llegado antes, y esto está comprobado históricamente. Pero ya te hablaré en otro episodio de esto, que esto no tiene nada que ver con conspiración ni paranormal, esto es real y es un tema interesante que pocos conocen. Volviendo a los mapas de Piri Reis, fueron encontrados estos mapas apenas en el año de 1520, o sea, más o menos en la época de la conquista española, o sea, hace 500 años apenas fueron descubiertos estos mapas. Y además pero obviamente eran mucho más antiguos. Y además de mostrar la Antártida sin hielo, describe con precisión la geografía del continente americano, a tal punto que parece como si se hubiera realizado con la ayuda de una fotografía aérea o fotografía satelital, lo cual obviamente sorprendió mucho a quienes lo descubrieron, porque este mapa, imagínate, era más antiguo que el Nuevo Mundo mismo. O sea, todavía no se descubría América cuando se crearon estos mapas. Es bastante interesante. Curiosamente, este mapa fue examinado por el Servicio Hidrográfico de la Armada de los Estados Unidos, donde se confirmó su autenticidad, es decir, no habían sido hechos por un bromista o un artista o lo que fuera en tiempos anteriores, eran verdaderamente de miles de años de antigüedad. La genuinidad de estos mapas fue comprobada, y es tan exacto este mapa o estos mapas que se utilizaron supuestamente para corregir errores en algunos mapas modernos. La información geográfica contenida en el mapa indica, y aquí agárrate, que la fecha del material de origen data de más de 5000 años. O sea, si este mapa fue encontrado en 1520, o estos mapas fueron encontrados en 1520, ya tenían 5000 años de antigüedad. Bueno, ahora tienen 5000 años de antigüedad. Así que imagínate lo viejos que son esos mapas. ¿Quién fue el pueblo que los creó? ¿Quién fue? ¿Fueron los egipcios? ¿O habrá sido una de estas civilizaciones antediluvianas? ¿Cómo es que lograron esta imagen, cómo llamarlo, aérea de la Tierra? Fue con ayuda de estos Anunnaki o de estos seres que estaban aquí, porque recuerda, lo que te he repetido a lo largo del episodio, no había una, sino 7 estaciones, según los sumerios, en diferentes territorios, no solo en Medio Oriente, no solo en el territorio de los sumerios. Así que quizá ellos ayudaron a crear estos mapas, puede ser. Una interesante carta emitida por la USAF
habla sobre el mapa de Piri Reis, donde el capitán Lorenzo W. Burroughs, que era el jefe de la USAF, la base aérea de Westover en Massachusetts, en Estados Unidos, escribe lo siguiente, y cito: la coincidencia del mapa de Piri Reis con el perfil sísmico de esta zona hecha por la expedición noruego-británico-sueca en 1949, más allá de toda duda razonable, permite concluir que la fuente original de los mapas debió existir antes de que la capa de hielo del Antártico presente cubriera las costas de la Tierra de la Reina Moth. O sea que, en pocas palabras, este hombre de la Armada de Estados Unidos dice que quien sea que haya creado este mapa, donde sea que se haya creado este mapa, se hizo en una época en la que la Antártida todavía no estaba cubierta por hielo. Es decir, que probablemente hubiera habido una o varias civilizaciones en la Antártida. Puede ser. ¿Será verdad que algún dios llenó esta zona de la Antártida de hielo para mantener encerrados bajo dicha capa de hielo a unos ángeles rebeldes, como dice el libro de Enoch que hizo Dios con estos ángeles que decidieron tener hijos con las mujeres humanas? De ser así, estos mapas fueron hechos antes incluso de que esto ocurriera. Así que una de dos, o todavía no pasaba esto de que Dios llevaba a estos ángeles rebeldes a encerrarlos, o puede ser que estaban viviendo en esa zona, si no ellos, alguna otra civilización, como estos seres que encontraron en 2017, estos seres de más de 3 metros de estatura, con cabeza alargada, probablemente extraterrestres. Así que eso es bastante curioso. Otros mapas, como el mapa de Zeno, se escribe Z-E-N-O si quieres buscarlo, llama la atención ya que es anterior al mapa de Piri Reis, o sea, es todavía más antiguo, es decir, tiene más de 5000 años de antigüedad, y muestra la costa de la actual Noruega, de Suecia, Dinamarca, Escocia y Alemania en Europa. Además de eso, el mapa de Zeno incluye la longitud y latitud exactas de una serie de islas, lo cual esto de que sean exactas llama mucho la atención. Si tiene más de 5000 años de antigüedad, obviamente no contaban con la tecnología que contamos nosotros. Entonces, ¿cómo fueron tan exactos? Esto es bastante curioso y bastante enigmático. Porque en aquella época, y eso es lo importante de este mapa, en aquella época no habían instrumentos para realizar mediciones tan precisas. Podrían ser aproximadas o cercanas, no precisas, no con esta antigüedad. O sea, esto es todavía incluso antes de los mayas, mucho antes de los mayas. Aún más increíble, el mapa de Zeno parece representar la topografía de la actual Groenlandia estando libre de glaciares, lo que significa que alguien tenía que haber visto Groenlandia antes de la era de hielo. Y aquí podría entrar, no sé, soy muy malo con los años y con los números, pero podría entrar aquí el mito del que hablaban los griegos, que ya hemos hablado mucho tiempo, en muchas ocasiones en el canal, de Hiperbórea, que ellos hablaban de una tierra más allá de los vientos del norte donde vivían gigantes. Y haciendo una pequeña reconstrucción de los hechos de la historia, a varios historiadores y mitólogos que creen que Hiperbórea era una realidad y no un mito, ellos sitúan esta zona de gigantes en lo que hoy es Siberia, en Rusia, y en Kazajistán, en esta zona de Euroasia, en esta zona es donde ubican Hiperbórea. Aún más interesantes son los gráficos creados por los cartógrafos Yehudi Ibn Ben-Sara. Su mapa, dibujado aproximadamente en el año 1487, representa ciertas regiones de Bretaña cubiertas de nieve. Este mapa también muestra las islas en los mares Mediterráneo y Egeo. Estas islas actualmente se encuentran bajo el agua, lo que sugiere que la creación de estos mapas en 1487 data de una época en que la geología de nuestro planeta era muy diferente, un tiempo que quizá podría remontarse a la época antediluviana. Porque si en estos mapas de 1487 mostraban las islas sobre el agua y hoy se encuentran bajo el agua, entonces nos reafirma que es completamente posible y completamente plausible que la Atlántida hoy se encuentre bajo el agua y que en algún momento de la historia antigua fue una isla, fue un continente en pleno apogeo, y que quizá por el diluvio universal, quizá por otra inundación, se vio hundida bajo el agua, porque hay muchos territorios que en algún momento de la historia fueron ciudades prolíficas y que hoy están bajo el agua y que las han ido descubriendo poco a poco, como es el caso de esto que fue apenas en 1487. Así que imagínate cuántos territorios no habrá debajo del agua y cuántos no habrá debajo del hielo en la Antártida. Estos mapas antiguos ofrecen demasiados enigmas y preguntas y proporcionan poca o ninguna respuesta en lo absoluto, lo que sugiere que en el pasado distante, que se remonta al menos entre 10.000 y 12.000 años en el pasado, antiguas civilizaciones avanzadas existieron en la Tierra, erigiendo ciudades increíbles, logrando hazañas impresionantes y explorando el planeta con una precisión asombrosa, y todos los descubrimientos y avances de estas ciudades perdidas, extintas por las inclemencias del tiempo,
pues se han visto obligadas y literalmente enterradas por el paso del tiempo y por eso no aparecen en los libros de historia. Yo no creo que la Atlántida y todas estas civilizaciones perdidas no aparezcan por una cuestión de conspiración o que porque los Illuminati y no sé qué, no. Yo creo que es porque hay muy poca información, digamos, plausible que se puede encontrar, porque se ha ido, como has visto en este podcast, se han ido encontrando con el paso de los años y muchos en años recientes. Por eso no aparecen en libros de historia, porque hay pocas pruebas y las pocas que hay se han ido encontrando en años muy muy recientes. Entonces no es una cuestión de conspiración, es una cuestión de que no se conoce, por eso no se habla de ello. Pero afortunadamente por la tecnología poco a poco vamos desentrañando el pasado de nuestro mundo y quizá en algún momento logremos investigar qué ocurrió en esta zona de Medio Oriente, que se hablaba de los Anunnaki, y quién envió este diluvio universal. A lo mejor fue la fuerza de la naturaleza, simplemente, y nuestros antepasados no conocían cómo funcionaba un diluvio, un huracán, una tormenta, y se lo atribuían todos a los dioses, o probablemente, como dicen todos los mitos que vimos en el segundo bloque, quizás sí lo mandó un ser superior, puede ser. El investigador, y aquí te voy a hablar ahora sí de esta civilización universal. Ya llevamos bastante tiempo del programa, quizá este sea un episodio especial porque ya nos extendimos un poco más. Te voy a hablar de esta civilización universal en el que parece ser que, obviamente de esto no habla la Biblia, pero parece ser que después del diluvio los sobrevivientes del mundo se juntaron y crearon un continente o un solo territorio universal en donde convivieron como uno solo. Ya no eran varios territorios, era uno solo. El investigador hawaiano Dr. Vamos Todd Bator ha sugerido la existencia de una cultura universal que dominó al mundo después del diluvio. Para sostener su teoría presentó más de 1 millón de topónimos relacionados pertenecientes a distintas zonas del planeta. Ahorita te voy a explicar qué es un topónimo. Para el Dr. Todd, dicha civilización, es decir, este conjunto de civilizaciones que después del diluvio se volvió una sola, quizá para sobrevivir, después del diluvio, un evento catastrófico del que hablan casi todas las culturas antiguas, como te mencioné en el segundo bloque. Bator le dio a esta civilización universal el nombre de Tamana, término con el que estos civilizadores ancestrales solían llamar a sus ciudades. En primer lugar, Bator se valió de la toponimia para encontrar conexiones entre las distintas culturas que habitan actualmente la Tierra. La toponimia es una disciplina que se encarga de estudiar el origen de los nombres propios de lugares. En este sentido, un topónimo no es otra cosa que el nombre propio de una región, como España, Madrid, el mar Mediterráneo, México, Canadá. Eso es un topónimo. El método de Bator consistió en hacer un rastreo del origen de los nombres propios de distintos lugares alrededor de todo el mundo, es decir, de nombres de regiones en diferentes países en todo el mundo. La intención de esta investigación era encontrar términos afines cuyos significados fueran similares o que sonaran iguales. Ahorita vamos a ver que fonética y gramaticalmente son muy similares términos que se hablaban en África y unos en América, cosa que no tiene sentido, porque las raíces etnográficas de los idiomas no son la misma. Puedes encontrar similitudes entre idiomas de Europa, por ejemplo, entre el alemán y el inglés puede haber ciertas similitudes. Hay similitudes entre, por ejemplo, el español y el latín, cosas que de que se hablan en Grecia, en Italia. Ahí puedes encontrar similitudes, pero no entre el español y el alemán, porque no hay ninguna raíz en común. Mucho menos entre una lengua indígena de Mesoamérica, no puedes encontrar, es imposible que encuentres una similitud con un lenguaje anglosajón, porque no hay una raíz en común. Desde su punto de vista, estas similitudes confirmarían que en el pasado remoto una misma cultura universal unía a personas de todo el planeta después del diluvio. Los resultados de su investigación fueron sorprendentes, logrando encontrar más de 1 millón de topónimos relacionados entre sí en todo el mundo. Desde Hungría hasta África o desde Bolivia a Nueva Guinea, Bator encontró decenas de lugares con nombres y significados similares, por no decir idénticos. Esto tendría sentido, como te dije antes, en lugares donde se hablaran lenguas provenientes del mismo origen etnográfico. Pero ¿cómo se explica la conexión entre Bolivia, en América, y en Hungría, por ejemplo, donde en el mundo antiguo, antes del descubrimiento del Nuevo Mundo, no había ninguna conexión entre estos dos lugares? El término Tamana, el nombre que recibía esta civilización universal, significa fortaleza, baluarte, plaza o centro, y puede encontrarse en unas 24 ciudades alrededor de todo el mundo. Bator estaba convencido de que la civilización tamana tuvo su origen en lo que es hoy la región africana del Sahara. Y esto es interesante porque se habla de una Atlántida del desierto que se encuentra en el Sahara, una ciudad perdida que está enterrada bajo la arena, que ya era un episodio al respecto y que te mencioné brevemente en el episodio de Lovecraft, del Necronomicon. Según su investigación, pertenecía a una confederación llamada Ma
o pesca, e incluía a los magiares, elamitas, egipcios, afroasiáticos y dravidianos. Y aquí viene lo interesante, el nombre Ma, que se escribe M-A-A, hace referencia al gran antepasado de esta civilización antigua de Tamana, conocido en la historia bíblica, y ahí te va, como Noé. Si hay cierta similitud fonética, Ma, Noé. Este personaje fue el encargado de garantizar la supervivencia de la humanidad durante el cataclismo conocido como el diluvio universal. Para los Ma, Noé era como un dios protector y salvador a quien adoraban. Por eso habían nombrado este territorio en honor a él. Porque si te fijas, no solo la Biblia menciona a un hombre que salvó personas y animales en su arca. En África se hablaba de lo mismo, con otro nombre que no era Noé, con otro nombre. Y en casi todos los territorios donde hubo sobrevivientes, sobrevivieron o en un arca o en una balsa construido por un hombre. En el caso de Nueva Guinea eran 2 hermanos. O fue en Australia, no recuerdo, te lo mencioné hace rato, ya se me olvidó. Eran 2 hermanos, pero siempre era un hombre. Parece ser que entonces Noé fue real y fue considerado pues como el salvador. Gracias a las personas que sobrevivieron a él, se dio lugar, se dio origen a esta civilización universal, a este nuevo continente post-diluviano, antes de que el mundo agarrara forma como lo conocemos hoy. Bator encontró cientos de similitudes que confirmaron su teoría de la civilización universal. Por ejemplo, en Hungría hay una zona llamada Borota Kukula, que es un nombre muy parecido a Borota, en el lago Chad, en África. Kukura en Bolivia, que es prácticamente la misma palabra, solo cambias una letra, Kukula, Kukura, en Bolivia, y en Nueva Guinea también hay un lugar llamado Kukula, que es exactamente igual al que se habla en Hungría. O sea, no tiene como mucho sentido. O sea, que esto probaría la teoría de este historiador hawaiano, que sí hubo en algún momento de la historia antiquísima que el mundo era un solo lugar, era un solo continente, era un solo país, por así decirlo, donde quizás hablaba la misma lengua o algo por el estilo después del diluvio, porque obviamente los pocos sobrevivientes en todo el mundo tuvieron que juntarse para poder sobrevivir en este nuevo mundo que estaba lleno de agua. Igualmente, Bator encontró letreros de cerámica de 6.000 años de antigüedad con topónimos idénticos en zonas tan distintas como la cuenca de Cárpatos en Europa, el antiguo Egipto y Bampo en China. Estas expresiones culturales similares separadas por miles de kilómetros sugieren que la humanidad compartió una cultura universal, y quizá de aquí vendrían varios mitos en común que se comparten en América y en varias zonas de Europa que en el mundo moderno no tuvieron nunca contacto, como por ejemplo la brujería, mitos como las mujeres que se convierten en aves, en vampiros, el mito de la licantropía o de la teriantropía, el nahualismo, los berserker, los skinwalkers, en fin. Podría ser que el origen de todo esto se haya dado en este punto de la historia, que obviamente no hay pruebas de ello más que estos topónimos, más que estas similitudes, de vocablos, de gramática. Es la única prueba que se tiene y no es suficiente para meterse en un libro de historia, pero es bastante plausible si me lo preguntan, y obviamente la Biblia tampoco lo menciona. Eso es como un periodo que no queda bien esclarecido en ninguna fuente mitológica, y en una histórica tampoco, porque de hecho en la historia no se habla ni siquiera de un diluvio universal, en la historia formal. Todo esto es una teoría. Esto del diluvio universal, que yo creo que sí ocurrió, no sé si afirmaría que existió Tamana, esta civilización universal, eso sí es un poco más complicado, pero de que hubo un diluvio universal, sí lo hubo, ya que cuáles fueron las causas, las vamos a ver en las conclusiones. Y mis conclusiones, antes de que te las diga, te repito, no te quedes con lo que te digo yo. Si te interesó este tema, que debió haberte interesado porque es mi tema favorito y creo que da para mucho de qué hablar y me lo habían pedido mucho, el diluvio universal y todo esto que se viene, las civilizaciones antediluvianas, quién ocasiona el diluvio, qué pasa antes del diluvio, por qué se da el diluvio y qué ocurre para la humanidad después de este diluvio universal que se presenta y del que se habla en África, en Europa, en Medio Oriente y en muchos otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, si te interesó este tema, investiga por tu cuenta, no te quedes con lo que te digo yo, y si sabes algo más al respecto, déjalo en los comentarios si estás en YouTube, y si es algo muy interesante yo voy a fijar tu comentario para que sea el primero que aparezca. Mis conclusiones son: no cabe duda, en mi opinión, de que hubo un diluvio universal que cambió la composición no solo física, sino también atmosférica de la Tierra. Y por eso, de eso hablan bastantes científicos que creen en la existencia de los gigantes. Dicen que los gigantes se extinguieron, que no eran semidioses, que no tenían un origen extraterrestre. Era una raza parecida a la del ser humano, pero más grande, más pesada, y se extinguieron porque hubo cambios atmosféricos en la Tierra. Obviamente, al ser seres más pesados, dicen que la atmósfera cambió, la gravedad fue diferente, y esos gigantes
comenzaron a extinguirse porque se volvieron más lentos, más pesados, y por eso evolucionaron a seres que seríamos nosotros, seres más pequeños. Entonces, este diluvio universal no solo cambió la composición física, porque territorios que eran islas ahora estaban bajo el agua, como el caso de la Atlántida, como los casos que te mencioné hace rato, sino que también la presión atmosférica, la composición, digamos, atmosférica, química de la Tierra también cambió. Literalmente era un mundo nuevo después del diluvio. Muy probablemente este diluvio ocurrió por culpa del deshielo al finalizar la era glacial, o sea que yo creo que más bien fue una cosa climatológica, no de dioses ni de extraterrestres. Obviamente esto habría dado origen a la extinción de muchos animales y criaturas, por eso se dice que los gigantes perecieron ante este diluvio, se dice en la Biblia, y algunos científicos un poco más aventurados dicen lo mismo. Ya quien quiera creer que este diluvio fue ocasionado por Dios o por extraterrestres está en todo su derecho, y ambos tienen los mismos argumentos y la misma validez que el otro, pues no hay pruebas de ninguno. O sea, no hay pruebas de que Dios mandó el diluvio, no hay pruebas de que los Anunnaki mandaron el diluvio. Yo en lo personal me gustaría creer que los Anunnaki fueron, yo sí creo que los Anunnaki estuvieron en la Tierra en algún punto, no creo que ellos hayan mandado el diluvio, no creo que un extraterrestre tuviera la tecnología como para crear eso, y obviamente no creo en los dioses, así que no, yo no creo esto. Yo creo que el diluvio se dio por cuestiones naturales, por un deshielo, por un cambio en el clima del planeta, nada más. Pero ya si tú quieres creer otra de las cosas, adelante, déjame en los comentarios. Lo que sí resulta fascinante es cómo en todo el mundo, pasando por los sumerios, los egipcios, el cristianismo en Medio Oriente y África, se dice que fue un dios creador furioso quien provocó el diluvio para exterminar a la raza humana y limpiar la tierra. Incluso en algunos se menciona a los dioses reptiles, como en Nueva Guinea. Tomando en cuenta que sí haya sido un dios, obviamente este mismo dios tenía diferentes nombres en cada región según se hablara, como vimos hace rato, ¿por qué este dios o estos dioses se fueron de la tierra antes del diluvio, como afirman los mitos? ¿Que no un dios es inmortal y divino y no le teme a la muerte? Tal vez, si eran los Anunnaki o extraterrestres, seres de otro planeta los que ocasionaron el diluvio, pero eran completamente mortales y no eran dioses, como creyeron nuestros antepasados, por eso huyeron, porque el diluvio también los hubiera matado a ellos, por eso se fueron y cuando terminó la tormenta regresaron. Puede ser, si es que crecen en que los Anunnaki ocasionaron el diluvio. ¿Habrá sido la Antártida una de las 7 bases de operaciones Anunnaki de las que hablaban los sumerios? Esa pregunta tristemente queda sin resolver en este episodio, y a menos que el hielo de la Antártida comience a derretirse, no sabremos qué hay debajo del hielo, que eso es algo que descubrió la NASA, eso no es una leyenda, eso es algo real, hay algo debajo del hielo, algo que causa anomalías electromagnéticas, y ya encontraron hace 4 años naves, o lo que dicen que son naves ovoides, y los seres extraños de estos personajes de más de 3 metros de altura y cabeza alargada. Así que puede ser que sí haya habido seres extraños o seres extraterrestres en esta zona de la Antártida hace miles de años, antes de que estuviera cubierta por hielo. También es misterioso el hecho de que digan que Dios haya cubierto de hielo este territorio para dejar algo aprisionado debajo del hielo. También resulta bastante enigmático y tenebroso. Lo que queda claro es que, ya sea por dioses, por alienígenas o por cuestiones naturales del planeta, sí hubo un diluvio y una inundación global que hundió grandes territorios y cambió el mundo literalmente, tanto física como atmosféricamente. No creo que haya habido una civilización universal como Tamana, lo veo muy poco probable, o quizás sí se unieron varios territorios cercanos, por ejemplo territorios de África, de Europa, puede ser, pero los mayas, por ejemplo, que también hablan del diluvio universal, no creo que hayan sido parte de esa civilización universal. Quizás sí se unieron varios territorios, pero no todo el mundo, así que no creo en Tamana como una civilización universal, sino como quizá un conjunto de unos pueblos, pero no de todo el mundo. Y esta muy amplia conexión de varios territorios estaba conectada por supervivencia, y varias civilizaciones sobrevivientes al diluvio se tuvieron que unificar para garantizar su supervivencia y de sus pueblos. Pero sin duda me atrevo a decir que la humanidad es mucho más antigua, de eso sí no me queda duda, es mucho más antigua de lo que afirman los libros de historia, y que hubo muchas civilizaciones más antiguas y muy avanzadas antes de la llegada de los sumerios, solamente que muchas personas no saben eso y hay pocas pruebas al respecto. Pero te digo, esas son mis conclusiones. Sí hubo civilizaciones antiguas, sí hubo un diluvio universal. No creo en Tamana, en esa sociedad universal, pero sí creo que se hayan unificado varios pueblos cercanos, sobre todo de África y Europa y quizá algunas partes de Asia. No creo que haya sido dioses ni extraterrestres los que mandaron el diluvio, sino una cuestión natural, climatológica. Pero sí hubo, en mi opinión, un diluvio universal que cambió el mundo. Eso es lo que yo creo.
¿Qué piensas tú? Déjamelo abajo en los comentarios si estás en YouTube. Si estás en Spotify, por favor, viaja a YouTube, suscríbete, activa la campana y comenta qué opinas sobre este tema, porque tristemente Spotify no tiene espacio para los comentarios. Pero muchísimas gracias a todos los que estuvieron en este episodio especial de casi 2 horas de duración. Muchísimas gracias, es un tema que se nota, me apasiona mucho. Les debo episodios sobre las culturas egipcias, sobre el libro de Urantia, sobre las tablillas Anunnaki, las tablillas Anunnaki de los sumerios más a profundidad. Quiero hablar otra vez sobre los reptilianos y todos estos temas, los grises, las razas de extraterrestres, y les debo también sobre otra civilización antidiluviana que se menciona mucho, que es Lemuria. Les debo los videos o el podcast sobre el libro de Enoch. Todavía no sé qué voy a hacer, si van a ser episodios o si va a ser un podcast sobre el libro de Enoch. En fin, son muchos de estos temas de los que les quiero hablar. Si te gustó este video, si estás en YouTube, dale like, suscríbete, activa la campana. Si estás en Spotify, por favor, únete, sígueme también en Spotify, sígueme en YouTube y síganme en mis redes sociales, que son Instagram, Facebook, Spotify, YouTube. En todas me encuentras como El Grimorio de Riggs. Muchísimas gracias por permitirme acompañarte en esta noche de viernes, si estás escuchando esto, o esta tarde de viernes, si estás escuchando esto el día del estreno. Si no, también muchas gracias por permitirme entrar a tu casa o a tu trabajo o a tu vehículo. Muchísimas gracias, yo me despido. Esto fue El Grimorio de Riggs y las civilizaciones antidiluvianas y el diluvio universal que cambió el mundo. Nos escuchamos en la oscuridad.